Estimados clientes y amigos y todos los asistentes, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de nuestra firma Robles y Baceta Consultores, le damos la más cordial bienvenida al presente webinar denominado Cambios en la gestión de personas, medidas frente al COVID-19 en materia laboral, en el que abordaremos las implicancias y las modificaciones de las condiciones laborales durante el estado de emergencia nacional. En Robles y Baceta Consultores, contamos con un staff muy calificado y con mucha experiencia para atender los requerimientos legales de nuestros clientes en diversas áreas del derecho, tales como derecho corporativo, protección y defensa del consumidor y de la competencia, derecho laboral, entre otros. Por lo que les invitamos a visitar nuestra página web www.roblesyBaceta.com y a contactarnos a través de nuestros teléfonos o correos electrónicos, que gustosos los atenderemos para absolver cualquier duda o consulta legal que pudieran tener ustedes o las empresas que representan, ya que nuestra firma viene trabajando de forma remota, pero en horario normal de oficina, para poder atenderlos cuando deseen. Nuestra firma viene utilizando estos medios de la tecnología para que puedan contar con nuestro soporte legal. A continuación presentaremos a nuestros expositores. En primer lugar, presentamos a la doctora Karen Celestino. La doctora Celestino es abogada especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho Empresarial con mención en Laboral Empresarial por la Universidad de Lima, graduada en el PEA, Programa de Especialización Avanzada en Gestión Estratégica por la Universidad de Lima. Cuenta con amplia experiencia brindando asesoría laboral en seguridad y salud en favor de clientes nacionales y extranjeros, con una destacada participación en juicios laborales de gran complejidad, y actualmente es socia de Robles y Baceta Consultores a cargo de la Jefatura de Relaciones Laborales e implementación de sistemas de gestión en Robles y Baceta Consultores DAC. Asimismo, contamos con la participación del doctor Daniel Robles y Baceta, quien es abogado con más de 22 años de experiencia en las áreas de Derecho Laboral y Derecho Corporativo. Es socio fundador en Robles y Baceta Consultores, magíster en Derecho de la Empresa por la UPC, cuenta con un MBA por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Ha realizado diferentes cursos de posgrado tales como Program for Lawyers en Yale University and Management en Harvard University. Asimismo, ha sido profesor de la Facultad de Derecho en ESAN y actualmente es catedrático de la Maestría de Comportamiento Organizacional en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo de los cursos de Legislación Laboral y Dinámicas de las Relaciones Laborales. Sin más preámbulo, a continuación iniciaremos con la presentación de la exposición, para lo cual cedo la palabra a la doctora Celestino. Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. Si me podrían ayudar, por favor, con la cámara, muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a evaluar el panorama laboral actual y cómo cambian nuestros planes de trabajo post-cuarentena. Muchos de los aquí presentes, o bien somos representantes de los empleadores o de los trabajadores, o formamos parte del área de recursos humanos, o quizás tengamos nuestro propio negocio. Claro está que desde las primeras promulgaciones de las normas por parte del gobierno del estado de emergencia fue un impacto para todos y quizás muchos estuvimos desorientados con la gran cantidad de normas que venía promulgando el gobierno. Pero nos vamos a quedar primero con dos normas básicas, que fue cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria, que eso fue el 11 de marzo, y posteriormente tuvimos ya el estado de emergencia nacional, que fue el 15 de marzo. Ahora, en la primera norma de todo el paquete normativo, que actualmente tenemos unas 20 a 25 normas laborales, fue la norma 4.4/2020, determinación del aislamiento social, y ello genera ya una serie de impactos en nuestras actividades laborales. Las empresas en un primer momento no avisoraron la extensión de la emergencia nacional
y eso generó preliminarmente que el gobierno tuviera decisiones tenues en el aspecto laboral. Se enfocó mucho en el aspecto de higiene, mucho en el aspecto de salud, en cuanto a las restricciones de aislamiento social obligatorio. Incluso las primeras normas laborales estuvieron referidas a lo que ya antiguamente conocemos como el teletrabajo, que es una norma ya de muchos años atrás, que no permitía flexibilizarla ni mucho menos ampliar los alcances de aplicación. Es por eso que posteriormente y el gobierno, viendo que no se podía adaptar esta norma de teletrabajo y urgía sacar una forma de trabajo dinámica, como es el caso del trabajo remoto, sacó normas especiales con relación a este punto. Claro está que los primeros 15 días no fueron mucho de sentir por parte de las empresas que tuvieron las espaldas financieras necesarias para poder tener y pagar la planilla de esos 15 días de marzo, pero no así con las extensiones que tuvimos el aislamiento social obligatorio y que hoy por hoy la tenemos hasta el 26 de abril del presente año. Esperemos que no se prorrogue, todo parece que sí, pero tenemos que ir a enfrentarnos a estos cambios y adaptarnos. Entonces, en lo que respecta al mundo de trabajo, porque estamos haciendo un preámbulo, comenté que primero se tenía la figura antigua de lo que era el teletrabajo y que no era flexible. Por eso que se creó esta nueva figura que, como hemos podido ver, se ha podido adaptar en las organizaciones hasta la fecha, que es el trabajo remoto, que tiene como regulación la norma del Decreto Supremo 010-2020, el Decreto de Urgencia 026-2020, y tenemos una guía de trabajo remoto, que es la 072-2020. A través de esta normativa es la que nos va a ayudar a poder guiarnos en todo este aspecto de contratación o seguimiento del plan de trabajo laboral a futuro. Después tenemos otro paquete de normas que ya no se refieren al trabajo remoto, muy por el contrario, están vinculadas con lo que son las condiciones laborales. Justamente lo que les indicaba fue que los primeros 15 días pudieron ser respaldados, entre comillas, por las empresas. Sin embargo, el Estado tuvo que promulgar un paquete de medidas complementarias económicas que empezó con el Decreto de Urgencia 033-2020 y el Decreto de Urgencia 034-2020. Recordemos que en estas normas está lo de la posibilidad del retiro de los aportes de la AFP a aquellas personas que no tuvieran 6 meses anteriores al mes de marzo de aportaciones, y también al retiro de la CTS hasta un tope de 2.400 soles. Esto con el ánimo de poder mitigar todos los efectos económicos. Ahora, hay que tener en claro cuál fue desde el inicio la intención del gobierno. De la intención del gobierno desde la primera norma, que fue la 044-2020, fue el de proteger el vínculo y las remuneraciones de los trabajadores. Muchos vinculados al rubro del derecho laboral empezamos a preguntarnos por qué, si estamos ante una situación de emergencia o un caso de fuerza mayor, no aplicamos las normas que conocíamos como suspensión perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor, que es una posibilidad o una herramienta legal para las empresas que pueden suspender el vínculo por 90 días. Sin embargo, el Estado no se pronunciaba y hay muchas empresas que lamentablemente aplicaron a esta figura desde el inicio del estado de emergencia, quiere decir desde el 16 de marzo, cuando no había una norma especial como hoy por hoy tenemos, que es el Decreto de Urgencia 038-2020, que quiere decir que todas aquellas empresas que hayan aplicado a este tipo de suspensión perfecta, no bajo los supuestos legales de la 038, pues no tienen sus trabajadores estos beneficios económicos que posteriormente señaló el Estado. Es importante mencionar que actualmente el Perú cuenta con la mayor cantidad de empresas constituidas como MIPE. Somos 3 a 5 millones de personas que están bajo la modalidad MIPE y que no tienen obviamente la espalda financiera que una empresa mediana o grande, y que no permite poder tener que pagar la planilla como estas normas han obligado a las empresas hasta la actualidad a hacerlo, bajo la figura o bien del trabajo remoto o la licencia con goce de haber.
No olvidemos que parte de estas medidas complementarias a favor de las empresas también tuvieron una óptica no solamente de protección para aquellas relaciones dependientes, sino también para las independientes, porque somos más de 22 millones de peruanos y el 5 o 6 millones solamente está en planilla. Entonces, estas primeras regulaciones no tuvieron en cuenta a ese personal que trabajaba de manera informal y que vivía el día a día. Entonces, con esto quiero decir que es el preámbulo de lo que tenemos actualmente en cuanto a la normativa laboral, para ya pasar de manera específica a señalar todo lo que actualmente regula el panorama laboral en tiempo de pandemia. Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos primero en la diapositiva el aislamiento social obligatorio, que fue por los primeros 15 días hasta el 30 de marzo, luego salió una extensión adicional que no estaba prevista por muchos y por menos por aquellas empresas que no estaban bajo actividades permitidas, que se amplió hasta el 12 de abril y la que hoy por hoy tenemos hasta el 26 de abril. La regla es que ningún trabajador labore presencialmente, salvo las actividades permitidas, que hay excepciones que están vinculadas con temas de alimentos, de producciones y todo lo que sea con el término de esencial. Y los que no, se debe implementar o bien el trabajo remoto o bien la licencia con goce de haber. Siguiente, por favor. A continuación, nos podemos dar cuenta que luego de que salieron estas primeras normas del aislamiento obligatorio, el Estado decretó ciertas medidas adicionales posteriores a la ampliación del estado de emergencia nacional, como ya les he comentado, porque las empresas no tenían la espalda financiera para poder seguir apoyando a sus trabajadores. Acá tenemos como primera medida el retiro de la CTS. Se autoriza el retiro hasta 2.400 soles de la CTS depositada en las instituciones financieras, pero para lo cual se han hecho algunas precisiones y se ha previsto que puede ser que el Mintra disponga o haga la disposición de una segunda liberación de fondos. Esto es muy aparte de lo que vamos a mencionar el día de hoy con los beneficios que tienen aquellos trabajadores que aplican al decreto de urgencia 038-2020 que regula la suspensión perfecta de labores. Por otro lado, tenemos la suspensión de aportes del FP. Recordarles que este mes de abril tenemos que no descontarles el aporte o la comisión o lo que va a la cuenta del trabajador de lo que normalmente se le descontaba por FP, sino que se le tiene que depositar a su cuenta como remuneración, y lo que sí tenemos que seguir descontándole solamente es el seguro de sobrevivencia. Eso es lo que aplica para este mes de abril con relación a los descuentos del FP. Reiterar que ya no tenemos que hacer los descuentos, más bien esos descuentos, los que van dirigidos a la cuenta y la comisión del FP, en lugar de descontar al trabajador, se le tiene que depositar como parte de su sueldo. Esto es sobre el mes de abril y es posiblemente que se amplíe a este mes, pero al próximo mes, pero todavía no tenemos una regulación al respecto. Próxima diapositiva. Luego estamos con el retiro extraordinario del fondo de pensiones. Se ha comentado mucho si es que se podría dar la posibilidad del retiro de la ONP, pero como afecta a un fondo social, entonces se está evaluando todavía si es que se va a permitir esta salida. Esto está regulado, bueno, en el decreto de urgencia 034-2020 y precisado por un circular del FP 172-2020. Recordemos que cada FP coloca sus procedimientos mientras esté bajo los lineamientos que establece la SBS. Aquí se dispuso que los afiliados al sistema privado de pensiones pueden retirar por única vez, como retiro extraordinario, hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización. Y por último, tenemos el subsidio a la planilla. Este primer subsidio fue con este bloque de medidas complementarias del Estado, con un ánimo o como una herramienta de ayudar a las empresas. Esto es para aquellos que tengan trabajadores que ganen hasta un sueldo o una remuneración bruta, para ser más precisos, de 1.500 soles, y el subsidio es del 35% de la planilla. Ya la ministra de Economía salió en prensa a señalar que va a haber un segundo subsidio a los empleadores. Quizás van a ampliar un poco el rango de los sueldos, pero todavía no se tiene una información oficial al respecto. Siguiente. Y después tenemos lo que es el subsidio por incapacidad temporal para pacientes con COVID-19. Estas fueron una de las primeras normas. Recordar que estas medidas complementarias se gestionaron a partir de fines del mes de marzo y primera semana del mes de abril.
Adicionalmente está este decreto de urgencia que es el 026-2020, que también es otra medida a favor de los empresarios, que dispuso que en los casos que tengan el COVID, nosotros recordemos que en salud los primeros 20 días son asumidos por la empresa y desde el 21 día para adelante son asumidos también por la empresa, pero con cargo a reembolso por parte de salud. ¿Pero qué dispuso el gobierno? Que los primeros 20 días de casos relacionados con COVID no van a ser asumidos por la empresa, van a ser asumidos por salud, siempre y cuando el trabajador tenga una remuneración de hasta 2.400 soles mensuales. Entonces, hasta aquí el Estado señaló que ya había dos herramientas a favor de los empresarios, que era el tema del subsidio a la planilla, del 35% hasta 1.500 soles como remuneración tope, y el subsidio por incapacidad temporal para pacientes contagiados con el COVID, que los primeros 20 días, que sabemos que eran asumidos por la empresa, ahora van a ser asumidos por salud, pero tenemos un umbral que solamente es hasta los 2.400 soles como remuneración. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a lo que hoy por hoy tenemos como salidas por parte de los empresarios en cuanto al vínculo con sus trabajadores. Las modalidades de trabajo durante el estado de emergencia, queda claro que tenemos el trabajo remoto, la licencia con goce de haber compensable y el trabajo presencial. El trabajo presencial ya sabemos que solo son aquellas actividades que son permitidas, y así ha señalado la lista, y esta lista cerrada ha ido modificándose en el tiempo. Ahora último se amplió con relación a aquellos que van a hacer transporte para poder entregar las tablets que el Estado está procurando, la educación para escolares que no tengan acceso a esta tecnología, y también se ha ampliado el tema de no solo de los hoteles, sino de los hospedajes, y que también los trabajadores de los hoteles o los hospedajes puedan quedarse en el hotel para evitar el tránsito de regreso a sus domicilios o lugar donde se encuentren haciendo su aislamiento. Por otro lado, tenemos el trabajo remoto y la licencia con goce de haber. Ahora voy a empezar por el tema del trabajo remoto porque sí es importante mencionarlo. ¿Qué implica el tema del trabajo remoto? Como ya he dicho en la primera diapositiva, es una suerte de trabajo, de teletrabajo flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos invita a preguntarle al trabajador si es que quiere o no trabajar desde casa, sino que ya es una decisión unilateral por parte de las empresas, si es que no están dentro del rubro de actividades permitidas, y mientras que la naturaleza de las actividades que realicen estos trabajadores se pueden hacer desde casa. Entonces, si es que ellos operan herramientas, si es que ellos necesitan más que una laptop para seguir sus operaciones, vamos a tener que irnos a la otra salida, que es la licencia con goce de haber compensable. Pero mientras no, trabajamos de manera remota. Ahora, para el tema del trabajo remoto hay una serie de obligaciones y derechos que tienen que cumplir tanto los empleadores como los trabajadores respectivamente. Ya está dispuesto normativamente que tiene que haber un comunicado de la empresa hacia los trabajadores que van a aplicar el trabajo remoto. Si no hay una comunicación, la falta de comunicación apropiada se considera falta grave por las últimas modificaciones que se han realizado en la labor inspectiva del Ministerio de Trabajo. Por lo que les pido revisar si es que sus áreas de recursos humanos o vinculadas con personal han hecho este comunicado. Este comunicado, ¿por qué es importante? Porque le voy a decir al trabajador que está bajo la figura de trabajo remoto, le voy a poder decir cuáles son sus obligaciones dentro de este trabajo, igual que vaya a aplicarle sanciones si es que no lo encuentro o no está activo dentro de su jornada de trabajo. Se entiende en principio que estos trabajadores que están en trabajo remoto van a respetar la jornada laboral que tenían, salvo que con el empleador puedan acordar flexibilizar la jornada y puedan empezar antes o salir antes, dependiendo de cómo esté la carga de trabajo. Entonces, ellos tienen la obligación de estar dentro de su jornada, y si no están, pueden empezar con las sanciones disciplinarias, mandando todo a través de los correos o grabando las llamadas, obviamente haciéndole de conocimiento al trabajador que lo están grabando, así como nos hacen las teleoperadoras, o si no, también por los medios de WhatsApp.
comentarles que este periodo de emergencia nacional tiene una particularidad porque a diferencia de otros tiempos en los que las aclaraciones de la norma vienen a través de otra norma, hemos visto que las interpretaciones o las aclaraciones a la mayoría de normas laborales se ha dispuesto a través de comunicados, lo cual es algo excepcional, porque cuando teníamos cualquier duda sobre la interpretación de una norma, o bien salía un comunicado en el Ministerio de Trabajo que la aclaraba, o bien salía la ministra de Trabajo en prensa aclarando determinada situación. Entonces, con relación al trabajo remoto, es muy importante también comunicarle al trabajador cuáles son las medidas de seguridad y salud que tiene que cumplir dentro de su domicilio. Eso no quiere decir que como ellos están en trabajo remoto, yo me voy a olvidar de los temas de seguridad y salud. Tengo que capacitarlos virtualmente, ya sea mandándoles links de plataformas oficiales del MINSA para que sepan cómo tienen que cuidarse en su hogar. Ahora, ¿cuáles son los tópicos importantes en temas de seguridad y salud? Bueno, el tema de ergonomía, que esté en un espacio adecuado, el tema de luz, el tema del ruido, para que tampoco pueda interferir en sus labores. Entonces, todo esto es obligación de la empresa. Ahora, en cuanto al tema de un accidente de trabajo, que muchos han preguntado, no es la misma responsabilidad que cuando sí tuviéramos una labor presencial. La norma solo habla que la empresa está obligada a probar que ha impartido la capacitación, ya sea virtual, a sus trabajadores para prevenir cualquier accidente, pero no tienen esa obligación al 100%, como sí marca, por ejemplo, la figura del teletrabajo o como la tienen los empleadores cuando se están realizando actividades presenciales. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Solamente voy a ir a la siguiente para poder ver los temas vinculados al trabajo remoto. Ahora, recordemos que tenemos un grupo de trabajadores que necesariamente tiene que estar bajo la figura de trabajo remoto. Y esto es muy importante identificar porque esta obligación del Estado hacia las empresas se va a mantener durante lo que dure la emergencia sanitaria. Eso quiere decir que es una obligación hasta el 9 de junio. Hasta el 9 de junio tienen la obligación de las empresas de que todos sus trabajadores que están considerados como de riesgo tienen que prestar necesariamente actividades remotas. Y en el hipotético que la naturaleza de sus actividades no permita realizar las actividades remotas, pues ahí recién tengo que aplicar la licencia con goce de haber. En un minuto vuelvo a la diapositiva anterior para continuar. Pero ahora, enfocándonos, ¿quiénes son los trabajadores de riesgo? La norma hizo una precisión, que son las personas mayores de 60 años, personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión que están vinculados con el tema de las defensas o del sistema inmune. Posteriormente salió luego otra normativa que complementa este grupo y dieron extensión a aquellas que también señale el MINSA. Ahora, el MINSA primero tenía un protocolo de higiene y de seguridad que era la norma, la resolución ministerial 139/2020, pero esta ha sido derogada por la resolución ministerial 196/2020, donde también incluye a las personas que sufren de obesidad. Recordemos que en el país más o menos el 30% de personas o de trabajadores sufre de obesidad justamente por la labor que tienen la mayoría del tiempo sentados. Entonces acá también se amplía a estas personas. Ahora, preguntarán cómo identifico a estos trabajadores de riesgo, pues es en base a los exámenes médicos ocupacionales que tenemos que haber practicado con anterioridad. Y en el supuesto de que no hayamos practicado un examen médico y no sepamos a ciencia cierta, tenemos que ser responsables como empleadores de pasar una encuesta que, claro está, tiene que ser confidencial y tiene que ser dirigida a nuestro médico ocupacional. Recordemos que también es una infracción muy grave si es que nosotros mismos, como empleadores o como área de recursos humanos, tomamos acceso a esta información confidencial del trabajador. Tiene que ir directo al médico y el médico nos validará si es que efectivamente forma parte de los trabajadores de riesgo o no. Ahora, ¿qué pasa si es que es el propio trabajador quien me presenta los certificados médicos? Y está bien, me presenta los certificados médicos y lo valido también con mi médico ocupacional. Y si no me presenta nada,
Entonces lo puedo tener trabajando de manera remota, o si no puede trabajar de manera remota porque sus actividades no lo permiten, con licencia, con goce de haber, pero cuando retorne, estoy obligado a que antes de que retorne, tengo que practicarle un examen médico ocupacional para ver si es que tiene alguna de estas enfermedades, porque acuérdense que es muy probable que se levanten las actividades dependiendo de los rubros este 27 de abril, pero su obligación para con los trabajadores de riesgo está durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, que es hasta el 9 de junio. Ahora, muchos preguntaron, ¿está incluido los trabajadores de riesgo, las mujeres embarazadas? Pues no está dentro de la normativa, pero si me piden una recomendación, primero gestionemos y hagamos que se reincorporen todas las personas que son indispensables en las actividades presenciales y ya en última instancia ingresemos a las madres gestantes, porque recordemos que ellos tienen una normativa particular muy aparte de estas normas de emergencia, que es la protección a la madre gestante para que no ponga en riesgo su vida ni la del embrión. Entonces no sabemos actualmente cómo muta este virus y no podemos saber las reacciones en los organismos, es diferente, y tampoco sabemos cuándo vamos a tener la vacuna para poder estar tranquilos y para poder operar. Volvemos a la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Entonces, todos los que no aplicaron para el trabajo remoto, vamos a irnos a lo que es la licencia con goce de haber. Ahora, muchos dijeron, ok, la licencia con goce de haber la he podido manejar durante los primeros 15 días. No he podido pagar, pese a que van a tener que recuperar horas después. Pero muchas empresas han visto lo siguiente: estoy acumulándome un montón de horas para recuperar y no sé si es que realmente se va a hacer una recuperación de horas, porque de repente hay rotación en los turnos, de repente la carga de la actividad baja. Entonces ya tenemos las primeras medidas que vamos a comentar qué puede hacer la empresa para poder compensar estas horas. Al inicio, como la protección para el trabajador era total, no se nos permitía compensar frente a las vacaciones, porque se decía que tiene que ser un acuerdo con el trabajador para que compense con vacaciones vencidas o por vencerse, o incluso pida los adelantos. Pero ahora, a raíz de la promulgación de la 038-2020, que es la del decreto de urgencia que regula la suspensión perfecta, esto está permitido, lo que quiere decir que yo voy a tener que ver cada personal que voy a tener acumulado determinadas horas, con cuántas horas, con cuántos días de vacaciones los puedo compensar, y a ir reduciendo lo que tengo por horas acumuladas. Ahora, claro está que este tema de la licencia, yo puedo hacer un mix, y ya depende de cómo maneje mi área de recursos humanos. Sabemos que el trabajo remoto, si bien es un trabajo desde casa, no están trabajando en sí la jornada completa. No podemos llamar a un trabajo efectivo, enviar 2 o 3 mails por día y nos pagan el día igual, porque estamos con la licencia con goce de haber. Entonces aquí tenemos que ser muy hábiles para poder distinguir qué personas van a ir al trabajo remoto y cuáles me conviene mandarlas a la licencia con goce de haber. Puedo hacer un mix y decir, los 15 primeros días que necesito que trabajes un montón, porque quizás son área administrativa y necesita presentar plame o registros, etcétera, los vas a hacer con trabajo remoto, pero los otros 15 días me lo vas a hacer con licencia. Entonces podemos hacer un juego de que no todos los días del mes lo voy a tener con trabajo remoto, sino también puedo jugar con los días, y eso va a depender de la carga que ustedes como empleadores van a ir viendo. Ahora, ya vimos una de las salidas que era a cargo de vacaciones. Ahora hemos visto que es posible que se dé a cuenta de las vacaciones sin tener que preguntarle al trabajador. Simplemente ya le comunico, tú tienes determinadas vacaciones que están por vencer, te las voy a compensar con esta licencia por estos días que ya te pagué y que tú no estabas obviamente trabajando. Entonces ahí el trabajador ya no va a decir, no, no quiero, o no puedo, o no, otra forma, otra salida, porque vimos muchos la traba en las primeras comunicaciones con los trabajadores, que no querían que se les aplique esta medida porque pensaron que estaba prohibida, pero ahora, como ya les he comentado, está permitida. Entonces podemos hacer esa flexibilidad. Ahora bien, por otro lado,
si bien es cierto, tenemos ahí la duda de que vamos a ir acumulando muchas horas y quizás nunca van a poder ser devueltas con el trabajador en sus labores ya diarias cuando se levante el estado de emergencia, podemos aplicar incluso otra salida frente a esas horas. El tema de consensuar con el trabajador que solicite una licencia sin goce de haber, lo cual va a permitir que yo le vaya descontando de su sueldo los días que me quedan por recuperar. Entonces, vuelvo al ejemplo. Tengo un paquete de horas, por ejemplo, de 10 por recuperar. Hagamos un ejemplo de número de días corto. 10 días. 5 días se me van de vacaciones, porque me debías vacaciones, porque es microempresa, no tengo los 30 días no tengo los 30 días como el régimen general, entonces los otros 5 me quedan ahí libres porque de repente las operaciones del trabajador no va a ser posible que recupere y voy a estar acumulando al tiempo. Entonces, acuerdo con él, mira, empiezas a trabajar supuestamente en mayo, entonces los 3 primeros 5 días me pides una licencia sin goce de haber, y de allí ya no te pago esos 5 días y con eso te cancelo los otros 5 días que tenías para recuperar. Y así voy descontando ya no solamente con vacaciones, sino también con licencias sin goce de haber. Pero esto último sí necesita hacer un acuerdo con el trabajador. Y por eso es muy importante que nos sinceremos para que podamos saber llegar a un acuerdo con el trabajador en que tenemos que estar todos unidos y comprometidos para que tampoco la empresa se vea debilitada. Porque si la empresa no tiene recursos, y acordémonos que las empresas no tienen recursos ilimitados, no va a ser posible mantenerlos. Entonces, esta es una salida adicional a las vacaciones para que puedan las empresas manejar, que son las licencias sin goce de haber, y así no se queden con licencias o con días por recuperar demasiado. Al final véanlo como un dinero acumulado, que ustedes lo van a poder usar, si bien es cierto ya se agotaron las vacaciones, a través de las licencias sin goce de haber. Y hay que hacerles ver esta salida a los trabajadores, pues si no nos vamos a ver en la imperiosa necesidad de tener que aplicar la suspensión perfecta, que como vamos a ver más adelante, han puesto muchas restricciones a través del reglamento que se publicó el día 21, que es la 011-2020. Ahora, siguiente, por favor. La licencia, siguiente, gracias. La licencia con goce de haber compensable, entonces tenemos que la licencia es pagada, compensable, porque lo va a recuperar, y ahora antes estaba un acuerdo de partes para que lo compense sobre las vacaciones, y ahora ya no es un acuerdo de partes, sino que la empresa puede realizarlo de manera unilateral. Recordemos que esto va a ser más fácil para aquellas empresas que todavía no han hecho su declaración en el PLAME en el mes de marzo, y esos 15 días restantes del mes de marzo pueden todavía compensarlos con vacaciones. Pero aquellas empresas que ya declararon solamente pueden hacer la compensación para este mes de abril. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta posibilidad de compensación unilateral está recién a partir del 21 de abril con la norma la 038 del 2020. Antes tenías que preguntarle al trabajador. Entonces, puede ser que tus primeros 15 días no lo compensaste con nada y estás acumulando horas. Y recién esta compensación la vas a hacer en abril si es que, repito, no has hecho tu declaración todavía del plan. Siguiente, por favor. Acá he tratado de poner en una diapositiva cuáles son las nuevas fechas de presentación de la planilla electrónica, y esas están vinculadas con los ingresos de las empresas y también con el número del RUC, el último dígito del RUC. Entonces, para muchas todavía no presentan su PLAME, comuníquense con sus contadores para averiguar esto, y si todavía no han presentado el PLAME, pues pueden compensar con sus vacaciones esos 15 días de finales de marzo. Si no, repito, lo tenemos que hacer recién en abril por el día en que se promulgó la norma. Siguiente, por favor. Como estábamos hablando del tema de la compensación de vacaciones surte contra las vacaciones vencidas, las ganadas y las adelantadas. Ahora, en cuanto a las adelantadas, se recomienda que solamente se den por días los proporcionales a los ganados en el año. Ejemplo, si yo tengo 6 meses todavía trabajando y cuando hago un año me corresponde 30 días, pues aquí si tengo recién en la empresa 6 meses, ¿cuánto me darían de adelanto? 15 días. Entonces me tienen que dar por adelanto proporcional
¿Por qué? Porque puede ser que el trabajador ya no siga prestando servicios y yo ya le pagué y ya compensé por adelantado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya no se requiere el acuerdo con el trabajador porque hemos dicho que ya simplemente la empresa lo comunica y lo decide. Se pueden llegar a soluciones mixtas, como ya lo comenté, parte compensación de horas o todos los días de licencia pagados a cuenta de vacaciones. Ya vamos a ver acá, ya se decide por cada caso particular. Si me conviene tener al trabajador en trabajo remoto, pues todo el mes le pago completo como trabajo remoto. Si veo que ese trabajador no trabaja las horas como debería y allí estoy perdiendo dinero, pues hago un mix. Tantos días según la carga lo mando a trabajo remoto y tantos días lo mando a licencia con goce de haber, y luego tengo un dinero acumulable que ya lo puedo usar contra vacaciones o puedo acordar las licencias sin goce de haber para ir descontándole por días. Puedo hacerlo durante los siguientes meses. 5 días te descuento en mayo, ¿no? Y te descuento tu sueldo. De ahí 6 días te descuento en junio, te descuento tu sueldo y ya voy bajando mi paquete de días acumulados. Es parte de los esfuerzos conjuntos de la empresa y trabajador ante la crisis. Es importante mucho la comunicación con el trabajador. El trabajador no pierde liquidez porque en estas medidas él va a seguir percibiendo, quizás no lo de siempre, pero al menos va a mantener su vínculo. Por eso es muy importante los acuerdos. También disminuye la provisión de las vacaciones y eso ya me lleva a no tener que pagarles la triple remuneración vacacional si quizás tocó que el trabajador justo salga en este estado de emergencia y no salió, ahora recién ya puedo compensar con las vacaciones y no tener esta carga adicional. Y como ya lo comenté, se evitan las indemnizaciones vacacionales. Ahora, las medidas que puedo tomar con relación a la licencia con goce de haber, ya hemos visto, primero gestionar el trabajo remoto y ver quién va a trabajo remoto y quién no. El tema de la compensación de las horas en base a lo que ya les planteé, a vacaciones o con licencias sin goce de haber. No acumulación de horas, si no hay un tema de acumulación de horas y es mejor una salida de reducción de remuneraciones, puedo acordar la reducción de remuneraciones como medidas paralelas a la suspensión. Tener en cuenta que la reducción de las remuneraciones es por acuerdo y no puede ser menos de la remuneración mínima vital. Y también procede el tema de las desvinculaciones, que puede ser porque el contrato ya tiene una fecha fin o están dentro del periodo de prueba, pero como siempre señalo, no se puede comunicar la no renovación del contrato por razones económicas o por razones de la pandemia. Tienen que señalarle que son por razones de término del propio contrato, porque recuerden que todos los contratos que tienen un término, un fin, están en base a una necesidad o en base a la capacidad del negocio de la empresa. Entonces, ahorita no hay carga, por ende, el sustento o la forma como yo le voy a comunicar al trabajador es decirle, ahorita no hay una carga, por ende no existe la necesidad o no continúa la necesidad temporal para seguir contratándote. Entonces, esas son las únicas maneras en que el ministerio está probando que no se haga, por así decirlo, no se aproveche la situación para recortar todos los contratos que tienen término. Internamente sabemos como gestión que sí, que estamos tratando de no contar con este personal y no renovarle, pese a que puede ser que si no hubiese habido la pandemia le siga renovando el contrato, pero la forma del comunicado es importante. Hay que tener presente que luego de que se habilite o se levante el aislamiento obligatorio, vamos a tener muchos trabajadores que quizás en un primer momento estuvieron de acuerdo con nosotros, pero luego cambien de parecer y se quejen o reclamen. Entonces es muy importante que pese a que no tenemos ese contacto presencial con el trabajador, todo lo que acuerde se lo mande por correo y me llene de documentos que prueben que he llegado a un acuerdo, ya sea de manera virtual, ya sea los chats, porque justamente el ministerio a través de uno de sus comunicados ha permitido que se realice todo virtual como parte del paquete de simplificación administrativa. Ahora, en el tema de la consignación en la boleta de pago, es fácil, ¿no? El trabajo remoto sigue trabajando, por ende le estoy pagando igual que alguien que está realizando labores presenciales. Entonces, pero sí se aconseja, se recomienda que aquellos que están prestando trabajo remoto, no se puede poner un paréntesis en alguna parte de la boleta, entre paréntesis, trabajo remoto,
para poder darme cuenta y para poder identificar a cuáles les he estado pagando por trabajar desde su casa. Y el otro es, bueno, el tema de las licencias con goce de haber, y si no llegan a cerrar la planilla al mes de marzo, no colocar la licencia esos 15 días, sino como vacaciones. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos las medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID. Está el tema de la suspensión perfecta de labores, que tiene vigencia a partir del 15 de abril del 2020. Recordemos que ya está esta norma reglamentada, es la norma Decreto de Urgencia 038-2020, reglamentada por Decreto Supremo 011-2020 del día 21 de abril. Siguiente, por favor. Vamos a conocer que en el caso de la suspensión, cuando el empleador no puede aplicar el trabajo remoto u otorgar licencia con goce de haber debido a la naturaleza de actividades o una grave afectación económica, corresponde adoptar medidas alternativas para garantizar el vínculo y las remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Aquí ya tenemos una idea de que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y su área de inspección, va primero a velar porque todas las medidas alternativas se hayan agotado por la empresa antes de aplicar la suspensión. Entonces, la suspensión es una medida residual o una medida excepcional del empleador y funciona como mecanismo para evitar la pérdida del empleo. ¿Qué implica la suspensión perfecta de labores? Que hay una suspensión del vínculo. El vínculo continúa, no se ha extinguido, pero hay una suspensión en cuanto a las labores del trabajador y la contraparte que la empresa tampoco tiene que pagar. Esta será verificada por la SUNAFIL dentro de los 30 días hábiles siguientes de presentada la comunicación. Recordemos que esta comunicación es a través de los canales virtuales que está en la página del Ministerio de Trabajo. Hay una declaración jurada que van a llenar los que apliquen, vamos a verla en la siguiente diapositiva, pero en caso de aplicación indebida o fraudulenta, o que justo a los que he mandado a suspensión perfecta son miembros del sindicato, o de repente son personas discapacitadas, o de repente son embarazadas, se va a tener que ver, va a haber una doble verificación para ver si es que no ha habido un fraude o se ha aprovechado la situación de estas categorías de personas que tienen una protección especial por parte del gobierno. Entonces, si es que se verifica eso, se dispondrá inmediatamente el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores y la reanudación de las labores. Lo que quiere decir que si en un primer momento me ahorré de pagarle la remuneración, si es que el ministerio verifica y la resolución sale en desaprobación, tengo que pagarle la remuneración más los intereses por los días que no lo pagué a tiempo. Y los trabajadores tienen que reanudar sus labores de manera inmediata. Ahora, acá hay una fecha justo al final de la diapositiva, que es que la norma señaló que las empresas pueden tomar el tiempo de la suspensión perfecta hasta el 10 de julio, que es un mes más al cierre del el estado sanitario. Entonces, le han dado a las empresas a poder aplicar la suspensión hasta el 10 de julio. Entonces, recordemos que está desde el 15 de abril vigente hasta el 10 de julio. Durante todo ese tiempo, la empresa puede aplicar la suspensión perfecta a sus colaboradores. No quiere decir que le voy a dar ese plazo máximo. Puede ser que con algunos solamente tenga semanas o tenga o meses. Ya va a depender de las labores, porque si es que yo dispongo que ciertos trabajadores se vayan a la suspensión perfecta, yo después no los voy a poder contactar ni pedir que regresen, porque si ya los mandé a suspensión perfecta, estamos en suspensión, salvo que digan, no, ya lo quiero de regreso, y vas a tener que comunicar como empresa al ministerio, ni bien sepas que va a regresar. Tienes hasta el día siguiente hábil para comunicar por la plataforma que los trabajadores que estaban suspendidos van a retornar a las labores. Caso contrario, bueno, van a tener problemas con la inspección de trabajo por la falta de comunicación a tiempo, y estos trabajadores van a seguir percibiendo indebidamente los beneficios del Estado cuando ya retornaron a la organización. Siguiente, por favor.
Ahora, acá vemos el anexo que está en el Ministerio de Trabajo, que es de la suspensión perfecta de labores, y nos enfrentamos con unos pequeños cambios de formato. Uno, que nos dice que señalemos nuestro registro de micro y pequeña empresa, ya que es un obstáculo que muchos trabajadores ahora tienen. ¿Por qué? Porque su empresa se olvidó de hacer su registro ante el Ministerio de Trabajo como MIPE. Recordemos que no solamente basta nuestro registro como micro y pequeña empresa a nivel SUNAT, a nivel contable. Nuestro contador también ha debido hacer el registro y dar de alta a nuestros trabajadores a través de la página de la del link de la microempresa de SUNAFIL, que se conoce como el registro del REMIPE, y solamente aquellos que estén ahí registrados van a poder acceder a los beneficios que vamos a ver más adelante que ofrece el Estado. Caso contrario, no. Entonces, acá hay muchos trabajadores que en noticias vemos que se están quejando porque tienen la aprobación de la parte del Ministerio de sus empresas de la suspensión, pero como no se les ha aplicado el tema de la microempresa, hay un beneficio particular a los que reciben, hay un bono de 760 soles para aquellos que son partes de las microempresas que vamos a ver más adelante, pero al no estar en la REMIPE no van a poder recibir este beneficio del Estado y es lamentable. Y eso es por un tema de error o desconocimiento de esta formalidad. Luego nos piden un sustento, ¿no? Según el tema de la suspensión perfecta, aplica que no puedo seguir apostando por el trabajo remoto ni la licencia con goce de haber por la naturaleza de mis actividades o ya sea por el nivel de afectación económica. Podemos marcar los dos o podemos marcar uno. Vemos que en un primer momento con la 038 no se hizo tanto énfasis en qué significa naturaleza de actividades o cuál es el nivel de afectación económica. Ahora sí, y lo vamos a conocer. Ahora, puede ser que aplique la suspensión total a toda la planilla o lo aplique de manera parcial, según actividades y puestos. Lo que no están permitiendo es que si yo tengo una determinada área, por ejemplo, área administrativa, y todos son del mismo puesto, a 2 lo mande a suspensión y a 3 lo siga de trabajo remoto, porque hay un tema de discriminación. Si están todos los administrativos, los tengo que mandar a todos los administrativos, porque si no, ¿cómo sustento por qué a uno sí y al otro no? O sea, de ahí están viendo el tema de que no se va a aceptar si hay privilegios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, acá también está que el SUNAFIL tiene que saber que tú has agotado como empresa todos los mecanismos para que el vínculo se mantenga. Te tienes que adjuntar todos los medios probatorios que sustenten eso. Por eso es importante que todo lo dejemos a través de documentos, llamadas, registros, WhatsApp, aunque sí he visto que al momento de hacer la inscripción a la suspensión perfecta, el ministerio te pide un determinado peso en que comprimas todos los documentos y tiene que usarse en varios convertidores de archivos para que pueda ingresar toda la documentación sin que el sistema lo rechace. Y en la parte de abajo vemos que se tiene que identificar el nombre de los trabajadores y desde la fecha de inicio y de la fecha término en la que se va a aplicar la suspensión. Y es importante que esta comunicación de la suspensión, antes de que se haga efectiva, se comunique al sindicato o a los representantes del sindicato, si es que la empresa tuviera el sindicato. Siguiente, por favor. Ahora, con el tema de la reglamentación a la suspensión perfecta, que es la norma 011-2020, ahora sí se ha apuntado exacto qué significa imposibilidad de trabajar en trabajo remoto por la naturaleza de las actividades e imposibilidad con goce compensable por la naturaleza de las actividades. Dice, solamente se considera imposibilidad del trabajo remoto cuando se configura, cuando hace imposible su aplicación por requerir la presencia del trabajador de forma indispensable por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de labores u otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado. Por otro lado, con relación a la imposibilidad de la licencia con goce, ya lo parametró y dijo, solamente estos supuestos, cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día, cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario ponga en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, y cuando el horario de atención del empleador se sujeta a restricciones y otras situaciones manifiestamente escapen del control de las partes. Vemos cómo ya todo lo ha parametrado. Antes con el 038-2020 era sumamente libre y ahora no. Ahora, dado que empezaron a comunicar muchas empresas que aplicaban la suspensión,
han puesto estos parámetros y que justo es lo que estamos viendo ahorita. Siguiente, por favor. Ahora, si es que aplicas no a la suspensión por un tema vinculado con la naturaleza de tus actividades, sino muy por el contrario, vinculado por el nivel de afectación económica, ya nos pusieron fórmulas y son las siguientes. Ahora, ya dieron la posibilidad a que también apliquen las empresas que en un primer momento estaban como actividades permitidas, pero le han puesto determinados ratios. Dice, 1, existe nivel de afectación económica para el caso de los empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas de ser realizadas durante el estado de emergencia. Hay dos supuestos. Uno es, el primer ratio, es que son las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la planilla electrónica entre el nivel de ventas correspondiente al mes de marzo. Este resultado lo tengo que comparar con la misma ratio del mes del año anterior. Ahora, si en el mes de marzo 2020 se registra un incremento mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de las micro y pequeñas empresas y 13 puntos porcentuales en caso de las medianas y grandes, sí existe una afectación. Entonces puedo aplicar a la suspensión por este inciso. Si las tengo después otra ratio. Si las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la planilla entre el nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que se adopte la medida. Entonces acá tenemos dos. Uno es que sí es correspondiente al mes de marzo, así es que la medida la voy a aplicar en el mes de abril, pero como sabemos nos están dando hasta junio para aplicar, entonces si no voy a aplicar de inmediato me tendría que ir a esta segunda ratio. Entonces tengo que comparar esta primer fórmula, que lo comparo con el mismo mes, pero del año anterior, y sigo nuevamente con estos resultados que están en las diapositivas. Si en el mes previo se registra un incremento mayor a 12 puntos porcentuales para el caso de las micro y pequeñas empresas y 26 para las medianas y grandes, sí existe un nivel de afectación. Caso contrario, el ministerio no lo acepta. Siguiente, por favor. El tema de la situación económica que les impide severa y objetivamente aplicar dichas medidas. Igualmente, seguimos con el tema de las fórmulas. Uno son para que se ha dividido en dos. La B es para aquellas actividades que no se encuentran permitidas de realizar, de funcionar, y hay dos ratios. Igual que la anterior, una está vinculada a el mes de marzo, y si lo voy a aplicar durante todo el tiempo que todavía tengo para aplicar la suspensión, tengo la ratio de, que es el inciso A.2. Entonces, como lo podemos ver, todas estas son fórmulas. El tema de la ratio ya está como anexo en esta norma para lo que ustedes puedan acceder. Entonces, solamente lo estamos comentando de forma general. Ya más adelante, dependiendo, vamos a hacer un webinar específico con los supuestos de aplicación de la suspensión perfecta, si es que así lo desean. Ahora, siguiente, por favor. Y tenemos una última fórmula que es para el caso de los empleadores que van a aplicar por afectación económica si es que tuvieran menos de un año de funcionamiento, ¿no? Acá ya la fórmula es distinta porque solamente es el promedio mensual de los 3 meses de funcionamiento y se compara obviamente con solamente el promedio de esos 3 primeros meses para ver si es que aplica o no. Y esas son las únicas maneras de que puede aplicar la suspensión perfecta, ya sea por la naturaleza de las actividades o ya sea por la afectación económica. Siguiente, por favor. Ahora, con la nueva reglamentación de la suspensión perfecta, ya nos ha indicado el Ministerio de Trabajo qué documentos va a revisar para las empresas. En la primera instancia, cuando recién salió la norma, no señalaba nada. Dejaba al libre albedrío de la empresa poder sustentar sus temas operativos financieros. Ahora no, ahora nos dice que va a revisar el formulario del IGB, va a revisar por otro lado el tema del PLAME, y si todavía no declaro, tengo la obligación de tener que comunicarle a la autoridad administrativa por ese mismo canal virtual las declaraciones que haya hecho a mi formulario 621 de IGB y correspondientemente el del PDT de 601 de la planilla electrónica. Siguiente, por favor. Recordar que todas estas informaciones ingresan como declaración jurada, por lo que cualquier información falsa que se esté proporcionando a una empresa del Estado, en este caso es el Ministerio de Trabajo, pues eso va a meritar que tengamos una denuncia penal por falta a la fe pública.
De ahí tenemos información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios que entregó, que se señalaron en la emergencia sanitaria. Uno es el tema si es que aplicó al programa de Reactiva Perú, o cuántos ha percibido por la parte de los subsidios del 35%. Todo eso se va a verificar. Verificar qué trabajadores se encuentran específicamente inactivos en la suspensión perfecta, y va a procurar en verificar que esos puestos se encuentren desocupados durante todo el tiempo que dure la suspensión perfecta. Y acá es el primer candado que tiene el ministerio. ¿Qué quiere decir? Si tú aplicaste la suspensión perfecta con tu grupo de trabajadores, me voy a garantizar que esos puestos queden libres y que no los ocupes con otras personas quizás por menor sueldo. Caso contrario, te desaprueban el tema de la aprobación de suspensión perfecta y te van a hacer pagar a las empresas todo lo que dejaron de pagar dentro del término de 48 horas. Así de estricta está la norma. Y esto quiere decir que van a verificar que estén desocupados, y eso también ayuda al que el Ministerio de Trabajo sepa que estos trabajadores van a regresar y no van a pasar por la incertidumbre de que ni bien termina la suspensión, me comunico con recursos humanos y me diga, ya no trabajas. Entonces, ese es el candado que ha puesto el Ministerio de Trabajo para poder cerrar el número de empresas que apliquen a esta suspensión perfecta. Después de tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros puestos de trabajo persiste la prestación de manera presencial o de trabajo remoto. Entonces, en términos generales, van a verificar si es que has declarado justamente y si no has hecho discriminación por personas, y que algunas porque quieres los has mantenido en trabajo remoto y a otras porque no las has mandado a suspensión. Y ahí entre otros aspectos, ¿no? Igualmente, recordar que el ministerio está privilegiando la vigencia del vínculo y la percepción de remuneraciones, y siempre con aviso a los representantes sindicales. Ahora, hay un pequeño, por ahí decirlo, debate en cuanto a los exceptuados de esta suspensión perfecta, porque en la 038 dijeron que se tenía que mantener a los trabajadores de riesgo con vínculo vigente y percibiendo su remuneración, lo cual nos dio a entender en un primer momento que a ellos no aplicaba la suspensión perfecta, pero esto ya no ha pasado en la reglamentación. En la reglamentación no han dado ninguna excepción. Aplica para todos los trabajadores sin importar si son trabajadores de riesgo. Solamente han señalado que se tiene que resguardar y proteger a estas categorías de trabajadores especiales, como son los trabajadores de riesgo, las personas del sindicato, las trabajadoras gestantes, y también, y ya solamente protegerlos, ¿no? O también al personal discapacitado, pero ya no es que estén exceptuados de aplicar la medida. Siguiente, por favor. Ahora, en el tema de si es que los empleadores tienen la opción de rectificar cualquier error material sobre la información referida al PLAME y al formulario 625 hasta 15 días anteriores al plazo máximo de expedición de la resolución por parte de la autoridad administrativa. Recordar que nosotros primero ingresamos nuestra comunicación de suspensión y el ministerio tiene todavía 48 horas para poder iniciar las inspecciones. Luego de allí empiezan los 30 días hábiles, no son calendario, casi son 2 meses, 30 días hábiles para verificar si aplicas o no aplicas a una suspensión perfecta de labores y sacas su primera resolución. Si bien es cierto, mucho se ha comentado sobre el silencio positivo, que quiere decir que si la autoridad no responde dentro del plazo, se entiende como aprobada la suspensión. Eso es en el caso de que no exista una aprobación expresa, pero si existe una desaprobación y de allí está en apelación o reconsideración esa resolución, eso no califica como silencio positivo. Entonces, de comprobarse, señala que la información consignada por el empleador en la comunicación no guarda correspondencia con los hechos verificados, o que se existen afectaciones a estos grupos especiales que ya mencioné, se deja sin efecto la suspensión y se ordena el pago de las remuneraciones y reanudación inmediata de labores. Ahora, tenemos otro segundo filtro, que quiere decir que pese a que ya me dieron en un primer momento mi resolución de aprobación, va a haber un 20% de empresas que nuevamente van a entrar a una segunda calificación, y eso ya es ya a la suerte, ¿no? Como nos toque. Si nuevamente nos toca, la revisión
y vuelven a ver que ha habido temas de declaración fraudulenta, ahí ya cambia la situación, porque ahí ya nos van a obligar a pagar toda la remuneración dentro del término de 48 horas. Y acá nos aumentan otras sanciones, que aparte de la sanción penal, tengo una multa administrativa con el Mintra entre 5 a 10 UIT. Entonces no quiere decir que si me dieron mi resolución de aprobación ya estoy libre, sino que voy a pasar a una segunda verificación y eso ya es aleatorio. Siguiente, por favor. Ahora, las medidas adoptadas para proteger al trabajador que sea objeto de la suspensión perfecta de las labores, ya para ir terminando y pasar a la segunda parte de nuestro segundo expositor, que son los trabajadores suspendidos podrán disponer de la compensación por tiempo de servicios a razón de una remuneración bruta por mes. No nos hablan de mes calendario, nos hablan de 30 días. Entonces, ya el reglamento ha precisado cómo sacó el cálculo de la remuneración bruta y nos dice que es la última remuneración percibida y el promedio de las comisiones percibidas. Por otro lado, tenemos para los trabajadores suspendidos del régimen de la microempresa que ganan hasta 2.400 soles mensuales, se ha creado una prestación económica de 760 y ahí es donde les mencionaba que hay la traba ahora, porque las empresas no han registrado en el REMIPE del ministerio. Entonces hay muchos trabajadores que son de la microempresa y no van a poder acceder a este bono otorgado por el Seguro Social de 760 soles. Luego tenemos que en caso de que no cuente fondos en la cuenta, puedo solicitar el adelanto a mi empleador por los meses de mayo y la CTS de mayo y la gratificación de julio. Entonces, eso es en el caso de que no cuente con fondos, lo cual lleva a que el empleador le tenga que pedir al trabajador el sustento de su cuenta de CTS para saber que no tiene fondos para que le pueda adelantar. Ahora, ojo, este adelanto es obligatorio. Si no hay multa, la empresa no puede decir no tengo, lo cual es un sinsentido, porque si la empresa está mandándolos a suspensión es justamente porque no tienen liquidez. Entonces, ¿por qué nos tendríamos que obligar a pagar el tema del adelanto de la CTS y también incluso de la gratificación del mes de julio? Entonces, bueno, ahí ya queda a debate. Por otro lado, se garantiza que los trabajadores suspendidos continúen recibiendo las prestaciones de salud a cargo de eSalud, ya no importa el tiempo que han tenido en una empresa, porque por el tiempo no pueden a veces acceder a este servicio de latencia, pero ahora se les ha garantizado a todos sin importar el tema del tiempo. A los trabajadores suspendidos durante el periodo de suspensión hubiera alcanzado el derecho a jubilarse. También estos tiempos el tiempo que dure la suspensión no va a afectar el tema de sus aportes. Siguiente, por favor. Y ya hay las medidas de los retiros excepcionales de su cuenta de la AFP, que quienes se encuentren en suspensión perfecta de labores pueden retirar 2.000 soles, quienes no registren aporte previsional obligatorio por los meses de febrero o marzo del 2020 también pueden retirar 2.000 soles, quienes tengan como última remuneración declarada 2.400 soles o menos y no registren aportes obligatorios en los meses de febrero o marzo, también pueden retirar los 2.000 soles. Siguiente, por favor. Ya estamos ya casi finalizando. ¿Cuáles son las recomendaciones para el retorno al trabajo presencial? Siguiente. Diseñar un plan preventivo de salud contra el COVID, porque de nada me garantiza regresar a mi trabajo y luego tengo trabajadores enfermos porque la autoridad me va a mandar a cerrar, de haber un cierre temporal sin perjuicio de la multa que aplicaría. Definir actividades que seguirán operando o reiniciarán operaciones. Ahí es donde les hablaba, ver quiénes van a regresar y quiénes no, y qué grupo de trabajadores se me hace eficiente que sigan en trabajo remoto, y mejor a quienes les sigo pagando licencia para seguir contando con este bloque de horas para recuperar, que ya hemos visto que es un dinero acumulado que puede servir para descontarle mes a mes, si es que no llego a agotarlo con las vacaciones. Definir un plan de retorno ordenado. Ahora ya todavía van a salir normas en cuanto a seguridad y salud, pero si veo que el espacio de mi oficina es reducido y no puedo tener a mis trabajadores a 1 metro de distancia, pues voy a tener que reformular todo mi plan de reingreso de trabajadores para no incumplir las medidas de seguridad. Caso contrario, cierran la empresa. Brindar facilidades de transporte es una recomendación para evitar justamente de que hayan contagios.
y se propague esto al interior del centro de trabajo, si es que está como actividad permitida de laborar luego de que culmine el aislamiento obligatorio, elaborar plan de jornadas reducidas de trabajo y estructuras de compensación de horas, continuidad del trabajo remoto para determinadas posiciones, ya dependerá de recursos humanos, cuál es más eficiente que otros, y priorizar las plataformas digitales de trabajo en formas de comunicación virtual. Siguiente, por favor. Ahora, cuando les estaba hablando acerca de que hay que evaluar la eficiencia del trabajo remoto, siguiente, por favor, hay que tener en cuenta este escenario, que los contagios van a continuar hasta que no se tenga la vacuna. Es necesario seguir con la distancia social, las medidas de higiene y el menor contacto posible. Las concentraciones masivas seguirán prohibidas por un buen tiempo. Están diciendo que es hasta fin de año, lo muy probable. Los trabajos primarios continuarán, los secundarios tendrán restricciones. Los adultos mayores se aconsejan que sigan trabajando en casa porque ya hemos visto las noticias que ellos son los más propensos a enfermarse, y dentro de una actitud, ¿cómo continuará la modalidad de trabajo remoto? Pues yo considero que moderado hasta diciembre, hasta que las empresas puedan adaptarse a estos nuevos candados de seguridad y salud. Siguiente. Tenemos el cambio del comportamiento social, ya sabemos, no podemos salir a la calle ni nada por el estilo, y tiene su correlato en el comportamiento laboral, que lo que nos va a llevar a generar nuevas formas de trabajo, y en este caso de incrementar el trabajo remoto, que lo vamos a ver en la siguiente ya presentación con nuestro siguiente expositor. Siguiente, por favor. Ahora, al momento de evaluar a qué personas voy a seguir aplicando el trabajo remoto, es muy importante preguntarnos cómo administran su tiempo, cuánto dominio tienen de su tiempo, si existe flexibilidad, si tienen carga familiar, si no tienen nadie que los apoye en casa con sus quehaceres. Entonces todo eso es muy importante, porque caso contrario estoy pagando a personas que no me van a rendir lo suficiente, lo que yo requiero, y mejor los paso en las licencias con goce de haber. Y hay que también evaluar el nivel de estrés que demanda trabajar en trabajo remoto y estar en casa. Siguiente, ya con esto ya vamos concluyendo. Acá está en esta diapositiva un ejemplo de comunicado para sus trabajadores cuando tienen que aplicar el trabajo remoto, ¿no? Se señala la duración, de qué día hasta qué día tienen que ser el trabajo remoto. Acuérdense que esta comunicación es obligatoria, está bajo sanción administrativa y está dispuesta en la resolución ministerial 072-2020, comunicar la duración, con qué herramientas va a trabajar, señalarle cuál es el listado de sus funciones y tareas para que luego no cuestiones mis sanciones disciplinarias. Después, tengo que también darle capacitaciones en cuanto a los temas de salud, charlas informativas o cualquier comunicación de difusión virtual, ya sea de los canales oficiales del MINSA, establecer cuál es la jornada de trabajo y recordarles también que van a aplicar al su pago normal del trabajo remoto, o también señalarles que van a tener por así decirlo, una gestión mixta de ciertos días con trabajo remoto y ciertos días como licencia, ya de acuerdo a la comunicación que haga la empresa con ellos. Siguiente, por favor. Ahora, cuando trabajamos de manera remota, podemos evaluar dentro de nuestros trabajadores las siguientes competencias: el tema de la responsabilidad, el tema de la puntualidad, porque si los tenemos desde casa, creo que ya no pueden tener los problemas que llegué a conectarme tarde o no contesté el teléfono, porque ya no tienen la excusa, entre comillas, de que hubo problemas en el tráfico. El tema de los roles tiene que estar sumamente claros, capacidad de síntesis en las reuniones, ahora que mucho se aplica el Zoom, tratar de ya tener las ideas completas, una comunicación sumamente clara por parte de la alta dirección para que este trabajo remoto, que parece que va a continuar así hasta diciembre, sea bastante eficiente para nuestras empresas y no estemos pagando una remuneración completa por gusto. Siguiente, por favor. Así como tenemos las competencias, también podemos advertir ciertas incompetencias que nos van a ir dando un perfil de con qué personal nos vamos a quedar de acá a cara a post pandemia, porque también puede haber personal que tiene baja capacidad de adaptación a los cambios,
no saben usar la tecnología, o de repente su liderazgo sí es de manera presencial, pero a distancia se le complica, o no puede trabajar en equipo, y ahí es muy importante que la alta dirección empiece con el tema de las capacitaciones virtuales en estas habilidades blandas, para que el personal no haga un trabajo remoto eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son algunas recomendaciones en cuanto a los desafíos en seguridad y salud en el trabajo? Tenemos que incremente la limpieza, limite las interacciones entre clientes y empleados, incentive el recojo para aquellos que hacen venta directa, que sea por transporte directo a sus clientes o delivery, y asegurar la disponibilidad de sus productos por canales digitales, lo que antes veíamos como una segunda opción o una segunda plataforma, dada la coyuntura, ahora va a ser nuestro primer recurso. Mantenga distancia entre los clientes y proveedores, de preferencia el pago que se haga a través de tarjetas o transferencias interbancarias, porque se han generado reportes también que puede ser que el virus se encuentre en las monedas o en los billetes. Fortalezca la venta asistida por call centers, por chatbots, uso de WhatsApp, y brinde soporte a los clientes que compran en línea. Bueno, conmigo es todo hasta el momento. Vamos a pasar a la siguiente exposición y al finalizar vuelvo con ustedes para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, contamos con la participación del doctor Daniel Robles Ibaceta, quien es abogado con más de 22 años de experiencia en las áreas de Derecho Laboral y Derecho Corporativo. Es socio fundador en Robles Ibaceta Consultores, magíster en Derecho de la Empresa por la UPC. Cuenta con un MBA por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Ha realizado diferentes cursos de posgrado, tales como Program for Lawyers en Yale University y Management en Harvard University. Asimismo, ha sido profesor de la Facultad de Derecho en ESAN y actualmente es catedrático de la Maestría de Comportamiento Organizacional en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo de los cursos de Legislación Laboral y Dinámicas de las Relaciones Laborales. A continuación, iniciaremos con la presentación de la exposición, para lo cual cedo la palabra al doctor Daniel Robles. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, María. Gracias, Karen. Hemos visto hasta acá principalmente los cambios legislativos que definitivamente van a cambiar la visión de las empresas. Ya está sucediendo. Y me toca reflexionar un poco sobre los desafíos que se vienen. Los desafíos, por un lado, para la gestión de recursos humanos, pero específicamente para la conformación de nuestros equipos comerciales. No va a ser la misma forma en la que vamos a afrontar definitivamente el manejo del recurso humano a partir de ahora. Vamos a ver un poco estos cambios. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, acá tenemos básicamente la presentación de una empresa que distribuye herramientas, pero esto podría aplicarse perfectamente bien a empresas que distribuyan otro tipo de bienes o incluso nos brinden servicios. ¿Qué es lo que se sugiere a partir de ahora? Se va a sugerir principalmente hacer una revisión en base al margen. Vamos a tener que priorizar categorías, o las categorías más relevantes, siempre buscando la demanda activa o potencial. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Básicamente tenemos que evaluar cuáles son los clientes que van a seguir con nosotros y cuáles quizás ya no van a continuar. ¿Por qué? Porque las tendencias del consumidor van a cambiar. Quizás esta evaluación haga que dejemos de producir ciertos bienes, dejemos de distribuir ciertos bienes y más bien pasemos a priorizar otros, o descontinuemos alguna producción, o tengamos que reinventar servicios de manera que podamos llegar al consumidor de manera más efectiva. Esto obviamente tiene un correlato necesariamente en el comportamiento organizacional, en el comportamiento de los trabajadores, porque son ellos finalmente quienes van a ser nuestro nexo con el cliente final. Hay que considerar dónde se encuentra el consumidor final, cuál es la plaza en la que me voy a mover. Sabemos que las plataformas digitales van a empezar a emerger con más fuerza. Es evidente que esto ya existía, me podrán decir muchos, pero no era necesariamente en la mayoría de empresas el canal principal generador de renta, generador de ingresos en las compañías. Por ejemplo, Totus, Ripley, Saga, Wong, entre otras compañías, ya utilizan estas plataformas, pero vamos a tener que evaluar que hoy en día probablemente emerjan como
a futuro me refiero, los canales principales de distribución y venta. Y a eso hay que adaptarnos, y a eso hay que adaptar nuestro recurso humano también. Estas circunstancias permitirán ganar agilidad en la producción, importación y comercialización y despachos. Evidentemente, vamos a poder, de alguna manera, evaluar cómo organizar nuestro capital humano, logístico, y eventualmente vamos a empezar a darnos cuenta de que la distribución es la clave, la forma como distribuyamos, ya que no puede venir mi cliente final a mi local a, digamos, consumir mi producto o servicio, voy a tener que establecer o estudiar estrategias de cómo llegar a él de manera eficiente. Quizás acá emerjan con más fuerza y con protocolos de seguridad y salud probablemente, compañías que se dediquen a la distribución, ¿verdad? Distribución, nos imaginamos camiones, transporte, pero podría ser distribución digital también, entre otras plataformas, ¿no? Va quizás a ser un análisis nuevo en las compañías también, la tercerización o utilizar un outsourcing de lo que puede ser esta distribución. Va a ser importante también actualizar la demanda para la cadena de suministro. Esto va a elevar, evidentemente, la precisión de inventarios para no fallar a los clientes. El famoso just in time, que hemos visto que es una técnica japonesa, ¿verdad? Van a tener que emerger técnicas de este tipo, buscando eficiencia, buscando que en la cadena de provisión, en la cadena de entrega al cliente, de producción, etcétera, se cuiden estos elementos para ser muy eficientes a partir de ahora, porque el margen va a ser lo más relevante. Ahora, todo esto, ¿qué correlato tiene con los trabajadores? Que evidentemente el trabajador tiene que internalizar esta nueva fórmula de trabajar para efectos, de poder estar en la línea de lo que la empresa espera y los cambios esperan. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. A ver, acá estamos viendo los pasos que deberá seguir cualquier empresa para la transformación organizacional. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Estos son los pasos a seguir. A ver, lo primero es que tenemos que entender que lo tradicional va a dejar su lado a lo novedoso, a la capacidad de adaptarnos, a la capacidad de innovar. Y para eso las empresas tienen que hacer una introspección y establecer primero criterios de urgencia. Esto es muy relevante. Los criterios de urgencia nos van a permitir de alguna manera establecer primero con qué personal vamos a contar. La doctora Karen habló un poco al respecto y mencionó que lo que se viene a futuro es empezar a buscar ciertos perfiles, ¿verdad? Entonces, lo primero es que tengo que entender que hay un cambio de 360 grados en la forma de concebir los negocios y tengo que tener la capacidad de adaptación a ello. En el criterio de urgencia tengo que determinar con qué personal voy a contar y con qué no. Eso es algo de lo que ya se habló. Pero además, y acá viene el criterio interesante como herramienta laboral, tengo que utilizar todas las herramientas de gestión laboral y las normas laborales que hemos escuchado de manera eficiente. No una sola, sino la combinación de ellas de manera eficiente con una buena estrategia me va a permitir optimizar costos laborales. Por ejemplo, se habló de la utilización de las licencias con goce de haber. Se habló de las licencias, en algunos casos, cuidado con la utilización indebida de algunos de estos recursos, de las licencias sin goce de haber para hacer ciertas compensaciones. Se habló de la cantidad de trabajadores idóneos para los nuevos retos, porque es posible que algunas áreas estén ya desfasadas para estos nuevos tiempos y desafíos post-pandemia. Hay que revisar. Pero se habló también, y a mí es muy interesante este aspecto del trabajo remoto. Yo considero que el trabajo remoto va a ser una de las herramientas más utilizadas por las empresas para ciertos puestos de trabajo, porque al incorporarse, de lo que vamos a hablar en un momento más, hemos visto que ha tenido en muchos casos criterios de eficiencia muy buenos, ratios muy buenos de productividad, ha sido una buena solución para bajar incluso costos en las empresas, por lo cual creo que esa es una herramienta que se va a utilizar también. Y por supuesto, ceses eventualmente o suspensiones de labores, entre otros que ya se han mencionado. Eso es establecer todos los criterios de urgencia, entenderlos bien para poder hacer una gestión adecuada de los recursos. Luego, crear la colisión. Todos sabemos hasta acá que los trabajadores han sido bombardeados, digámoslo así, de noticias, de televisión, internet, etcétera, en las cuales les dicen que les van a bajar su sueldo, consensuadamente obviamente, que va a haber una suspensión de labores o se van a dejar de percibir sus sueldos, que eventualmente van a haber ceses o despidos. Hay una intranquilidad. Estamos hablando del futuro, de la post-pandemia, lo que viene a continuación. Hay que crear colisión, hay que crear compromiso, hay que crear lo que se conoce como engagement con mis trabajadores. A partir de ahora hay que hacer
un análisis con ellos de cuáles son las nuevas metas hacia las cuales nos estamos proyectando, y evidentemente es importante que ellos sean partícipes de eso. Hay un estudio de Harvard que dice justamente que el trabajador altamente motivado, y esto es científicamente comprobado, tiene una productividad del 60% por encima de un trabajador regular. Muchas veces cuando hacemos análisis de productividad vemos otros ítems, ¿verdad? Vemos el análisis comercial, marketing, logístico, etcétera, o hasta gerencial, pero no nos detenemos a analizar que el recurso humano puede ser un factor de productividad muy determinante. Este es un tiempo de hacer alianzas y de lograr tener la misma visión con el trabajador para lograr mayor productividad también. Comunicar la visión, crear la visión y comunicarla. La visión, evidentemente, son nuevas. En un cambio tan radical como el que se está suscitando, la gerencia o los empresarios tendrán que entender que tienen que crear nuevas estrategias a largo plazo, ¿verdad? Para tener plan A, B, C y poder afrontar los cambios del mercado. Todos sabemos que el mercado cambia minuto a minuto, pero lo importante es la capacidad de adaptarse a esos cambios. Comunicar la visión. Evidentemente hay que comunicarla hacia afuera, a los clientes, etcétera, pero también la tiene que entender el trabajador. Es probable que en esta modernidad o cambios el trabajador no esté regresando a la misma compañía en la que estaba laborando antes. Dar poder a la acción. Acá nos referimos principalmente a las gerencias, ¿verdad? Justo la doctora Karen, escuchaba hace un momento, mencionaba el tema de los nuevos retos en el liderazgo. Acá hablamos de habilidades blandas, sin duda, pero no son las mismas características necesariamente que se requieren hoy para este tipo de liderazgo. Hoy hay que saberse manejar, ya no de manera presencial, sino a través de plataformas digitales para poder influir con el ejemplo, con el manejo adecuado de redes y de estas plataformas al personal sobre el cual vamos a influir. Entonces es clave empezar a buscar este tipo de rasgos o de características en los líderes. ¿Esto significa que debo buscar en el mercado? No necesariamente. Ahí viene el reto de la empresa de poder capacitarlos y potenciar, darle empoderamiento a este tipo de líderes, ¿correcto? Recompensar los triunfos, evidentemente, es muy relevante que el trabajador sienta que hay una recompensa a corto, mediano y largo plazo de los logros que va suscitando a raíz de estos cambios, ¿verdad? Consolidar las mejoras y reforzar los cambios. Básicamente esto es una circunstancia de mejora continua. Acá lo importante es entender que este diagrama de pasos para la transformación organizacional es algo que debe empezar a revisarse constantemente y retroalimentarse. Solo así podemos tener garantizado que el crecimiento será constante y que estaremos preparados, digamos, para el cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los nuevos desafíos en las modalidades de prestación de servicios, simplemente para puntualizar algunos temas que ya tocó Karen en su momento. Siguiente, por favor. Yo me quedo en este punto. Este aspecto a mí me parece bastante interesante. Karen ya mencionó algo al respecto. Teníamos una norma que regulaba el teletrabajo. En mi opinión no servía para nada. Así de claro, ¿verdad? Y tenemos una nueva norma de emergencia que regula lo que se conoce como trabajo remoto. En lo coloquial, cuando uno entrevista a las personas, usan el término de manera indistinta, pero no es lo mismo. El teletrabajo está regulado por la ley 30036, ahí está el decreto supremo, e implica un trabajo a distancia definitivamente. El trabajador labora desde su casa, ¿verdad? Una primera circunstancia es que tiene que mediar un acuerdo. Justamente como no se podía contar con la anuencia del trabajador y del empleador a la vez, y no se podía imponer, este teletrabajo era muy extraño que se pueda brindar, por lo cual este requisito, a veces restrictivo del acuerdo previo, de requerir de un acuerdo, complicaba un poco esta fórmula. Luego el empleador está obligado a pagar los gastos. Ahora esto es consensuado y en todo caso no es una obligación, ¿verdad? Pero para el teletrabajo sí lo es. Seguridad y salud en el trabajo, el empleador siempre debe capacitar a su trabajador, pero era directamente responsable legal por los accidentes que puedan suscitarse como consecuencia del trabajo. ¿Qué pasó con el trabajo remoto? Yo asumo que el Ejecutivo se encontró con la pandemia, se vio en la necesidad de aislar a las personas, pero entendió que debían seguir trabajando, fue a buscar a su cajón y encontró que existía esta ley de teletrabajo inaplicable, muy compleja, muy restrictiva, y creó vía decreto de urgencia, lo cual me parece interesante, esta figura del trabajo remoto, que tiene mucha esencia o parecido al teletrabajo, pero es diferente. Para empezar, no es restrictiva, es mucho más flexible, como lo hemos visto. Ahí está el decreto de urgencia que la regula. También implica un trabajo a distancia, pero
Acá la característica es que es unilateral, es decir, es la empresa la que determina. El empleador va a determinar si es viable o no y bastará una comunicación, una orden del empleador al trabajador para que esto se pueda realizar. Una primera barrera levantada para facilitar el dinamismo, ¿verdad? El empleador puede, y resalto la palabra puede, pagar los gastos. Podría simplemente no asumirlos y puede consensuar algo diferente con el trabajador. Eso también dinamiza la situación. Y finalmente, sobre seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe capacitar también siempre a su trabajador, pero ya no será más responsable legal de cualquier accidente que se pueda suscitar. Si mañana, Dios quiera que no, me caigo de la silla trabajando para mi empleador, me fracturo un brazo, ¿verdad? Tendré, bajo la figura del teletrabajo, la posibilidad de hacer responsable al empleador, mientras que en el trabajo remoto esto ya no será así. Esta responsabilidad legal no corresponde más al empleador. Vemos cambios interesantes que están ya sucediendo y se vienen, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación vamos a compartir, para ir terminando ya, algunas estadísticas, unas encuestas, perdón, que se realizaron de Ipsos. ¿Ok? Acá vemos lo siguiente. 1 de cada 2 encuestados confía en utilizar plataformas online para teletrabajo. Ojo, cuando decimos teletrabajo, nos estamos más refiriendo al concepto de trabajo remoto, ¿no? Que es el que estábamos realizando, el nuevo, el que ha sido impuesto por el Poder Ejecutivo a través del decreto de urgencia conversado antes. Sino que coloquialmente se utiliza esta palabra. La desconfianza y desconocimiento se da principalmente entre personas del sector D, ¿verdad? Socioeconómico D, lo cual nos hace ver que hay un 50% de los encuestados básicamente que sí confían en estas plataformas. Tomando en cuenta los cambios durante el estado de emergencia y luego analizando un poco lo que va a venir luego del estado de emergencia, se ve que el teletrabajo o el trabajo remoto, para decirlo mejor, es una actividad que crece o ha crecido, porque es un dato objetivo y real, durante la cuarentena. Pero, este ya es un dato subjetivo, los encuestados creen, opinan que no hay muchas expectativas de crecimiento a futuro. Por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos 2 preguntas que hemos escogido, ¿no? La primera es, 1 de cada 2 encuestados confía en los servicios online para trabajar desde casa. Pensando en plataformas digitales, las online, ¿qué tanto confía usted en utilizar estas plataformas, estos servicios, para realizar su trabajo en casa? Tenemos que el 15% confía mucho, el 38% confía algo, un 24% dice que ni confía ni desconfía, o sea, hay un apatismo al respecto, 8% desconfía, 3% desconfía mucho, y tenemos un importante 12% que no sabe usarla para eso, o no tiene idea cómo relacionar una cosa con otra. ¿Muy bien? Muy bien. Para este análisis, para esta encuesta, perdón, se han utilizado criterios de análisis tales como sexo, nivel socioeconómico, edad, entre otros que ahí pueden ver. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esta segunda y última pregunta es interesante porque dice, desde que empezó la cuarentena ha disminuido, perdón, se mantiene, ha aumentado, ha hecho por primera vez o nunca ha hecho uso de las videoconferencias para trabajar, el Zoom, entre otras herramientas o apps que se están utilizando. Miren, durante la cuarentena el 6% lo ha hecho por primera vez. Hay un interesante crecimiento. El 17% ha aumentado. El 9% se mantiene. Estos son usuarios clásicos, ¿no? El 13% piensa que ha disminuido y tenemos un relevante 55% que nunca lo ha hecho. Sin embargo, ante la misma circunstancia, pero preguntándoles cómo se proyectan de acá a 6 meses, comparando con su situación actual, ellos dicen que consideran que aumentará un 20%, se mantendrá un 23%, disminuirá un 17% y nunca las utilizará el 40%. Resumen, tenemos claro 2 números que emergen en el cuadro derecho, ¿verdad? Por un lado, es un hecho objetivo y real que ha crecido en 10% el uso del teletrabajo a partir de la necesidad y obligación de hacer el trabajo desde la casa. 10% es un número bastante interesante. Un dato subjetivo a continuación es lo que piensan los encuestados, y ellos piensan que solo crecerá un 3%. Yo difiero de esta posición. Siguiente diapositiva, por favor. Yo difiero de esta posición porque creemos que el teletrabajo, mejor dicho, el trabajo remoto, como lo conocemos, ha llegado para quedarse.
hemos empezado a ver cómo el trabajo remoto resulta bastante idóneo para realizar ciertas labores. Hoy son imposiciones legales, la doctora Karen habló al respecto, pero mañana más tarde se va a empezar a utilizar como una herramienta de gestión de recursos humanos más para ciertos roles, para ciertos perfiles de trabajo y para generar mejora en costos y dinamismo en la gestión justamente de ciertas áreas de los recursos humanos, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una norma perfectible, esto es un decreto de urgencia, es una urgencia, como lo dice su nombre, pero estamos seguros que esta institución ha llegado para incorporarse a la legislación laboral y vamos a estar muy atentos a lo que venga, porque es altamente probable que se incorpore, probablemente mejor reglamentada, mejor regulada, a la práctica cotidiana. Esto no quiere decir, como también se dijo antes, que esto va a ser una práctica habitual, constante, para todos los puestos de trabajo. Es evidente que no calcen todos, pero ahí vendrá la habilidad del gestor de recursos humanos para poder identificar cuándo es eficiente la utilización de esta importante herramienta. Más aún cuando la norma del teletrabajo antigua nunca funcionó y no es útil, por lo cual hay que pensar en probablemente desactivarla, derogarla, dejarla sin efecto y pasar a esta figura o institución. Ahora, ¿pero por qué entonces hay este nivel de respuestas en los encuestados? Porque evidentemente hay un problema de acceso a la tecnología, hay un problema económico de acceso, hay un problema de infraestructura. Lo hemos visto con el presidente Vizcarra, ¿verdad? Cuando ha querido brindar servicios educativos a los colegios públicos, se ha encontrado con que por más ánimo que haya y llegar a través de internet o del televisor, en algunos caseríos, pueblos o ciudades no existe ni siquiera un televisor para poder acceder, menos internet. Por eso esta propuesta de las haciendo el grupo básica justamente para poder realizar su trabajo. Pero esto va a cambiar. Y hay que ver que esto pronto va a empezar a emerger. Perdón, seguimos ahí. Recomendaciones finales. Recordar siempre que nuestros clientes y su equipo de trabajo van a recordar siempre cómo hemos respondido a la crisis. Por eso la coalición con ellos es importante. Les decía que hay que optimizar nuestras herramientas y procesos existentes para poder agilizar el proceso de venta y apoyar a los equipos en el trabajo remoto. Esto hay que ensamblarlo con una buena reingeniería. Hay que identificar, como le dije al inicio, a los clientes que lo necesitan. A partir de ahí hay que visualizar cómo ayudar y cómo generar valor compartido. Hay que acercar nuestros productos, hay que usar plataformas como estas para llegar a nuestros clientes de manera más asertiva también. Siguiente, por favor. Hay que centrarnos en ayudar a los clientes, sobre todo a los que enfrentan nuevas incertidumbres. Ese es el reto que tiene hoy la empresa. Hay que ofrecer soporte real a algunos de nuestros clientes. Esto es también sumamente clave. Y enmarcar, por supuesto, un mensaje muy alineado a las necesidades más urgentes de nuestros clientes y sobre todo mostrar empatía. Culmino señalando que hay que prestarle mucha atención a lo que viene con el trabajo remoto. Considero que esta herramienta va a ser muy clave para realizar ciertos aspectos de manera eficiente y a bajo costo. Culmino también agradeciéndoles y comprometiéndonos como Robles y Gaceta Consultores para seguirles brindando este tipo de contenidos que creemos pueden ser útiles. La idea no es solamente darles información, sino brindarles herramientas que les permita tomar decisiones eficientes buscando optimizar obviamente sus recursos. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Sí, bueno, buenos días. Acá tengo algunas preguntas que tengo en el chat. María, si me ayudas por favor con la cámara porque no aparezco. Sí. Entonces, bueno, mientras que van resolviendo el tema del video, vamos a ir leyendo en el chat las primeras preguntas según el orden de los asistentes. A ver, la primera pregunta que nos hacen es, en el caso que hayan tomado ya vacaciones, ¿se pueden adelantar? En efecto,
si es que ya he agotado mi paquete de vacaciones vencidas o por vencerse, puedo también aplicar el tema de las vacaciones adelantadas. La idea es poder agotar todo este paquete de vacaciones que me va a servir para no seguir acumulando horas y horas y horas, lo cual va a dar mayor tranquilidad a la empresa de que ya lo va a poder compensar con las vacaciones. Ahora, como lo mencioné, el tema del adelanto de las vacaciones tiene que ser proporcionales al tiempo ya ganado. Daba el ejemplo de si trabajo un año, tengo 30 días de vacaciones, si tengo 6 meses recién en la empresa y no llego al año, pues tendría 15. Entonces solamente podría decirle al trabajador que va a adelantar 15 días de vacaciones. Ahora, el tema de las vacaciones, a raíz del decreto de urgencia 038-2020, ya no se requiere el acuerdo con el trabajador, simplemente la empresa comunica. Y para que se haga un comunicado adecuado del número de horas, sí recomiendo que le hagamos de conocer el número total de vacaciones que tiene pendientes. No tienes tantas vacaciones pendientes de tal periodo y las horas que tú me tenías que recuperar se van a aplicar contra estas vacaciones de tal periodo. Así llevo un orden y también ya sé si hasta al finalizar el vínculo laboral se extingue, ya sé cuáles son las vacaciones que voy a pagar como vacaciones truncas, luego de haber hecho mi formato ordenado de por cuántos periodos vacacionales estoy compensando contra lo que yo pagué como licencia con goce de haber. La segunda pregunta me dice si se puede dar licencia sin goce de haber, ¿hasta cuántos días máximo? Bueno, esto es, hay que recordar que la licencia sin goce de haber tiene que ser consensuada. ¿Qué implica esto? Que tengo que acordar con el trabajador si es que la diferencia de paquete de horas que he acumulado, que no se puedan ir a vacaciones, se puedan ir reduciendo con licencias que ellos me van pidiendo todos los meses. No hay un tiempo máximo, al menos la normativa como está, no nos ha señalado que solamente esos acuerdos consensuados pueden arribarse hasta que finalice el estado de emergencia. Se entiende que se va a mantener mientras no haya una norma que lo prohíba o prohíba que se continúe esta aplicación. Ahora, el tema de la licencia sin goce, como te lo indiqué, ya es un acuerdo con el trabajador de cuántos días, ¿no? Yo puedo tener un paquete de 15 y de repente me faltan solamente imputado a vacaciones 2 días, de esos 15, de ahí tengo 13, y esos 13 días puede ser que 3 días me presentes tu licencia cada mes de 3 días sin goce de haber, ya te vaya descontando de tu remuneración esos 3 días y ya voy bajando mi paquete de horas acumuladas. El otro mes uso otras 4 y ahí ya voy 7 hasta que complete los 13. La idea es no dejar al trabajador sin su remuneración, generarles también un alivio económico y por otra parte no quedarme como empresa acumuladas con horas que luego de que ya puedan trabajar presencialmente no van a poder recuperar. Recordemos que está permitido el tema de la recuperación de horas, solamente hasta 12 horas diarias. Eso es por un tema de norma certificadora de seguridad y salud. Entonces, en promedio serían 3 horas adicionales que podían trabajar los colaboradores por un tema de estrés y no saturarlos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder reducir nuestro paquete de horas y poderlo dar a través de la licencia sin goce de haber. Luego me dicen las vacaciones adelantadas de forma proporcional, ¿hasta cuándo es? Lo mismo que estaba indicando, no hay un plazo, no puedo decir que es hasta que termine el aislamiento social obligatorio porque no hay una norma que nos haya dado un freno hasta cuándo puedo mitigar los efectos como empresa de esta pandemia. Entonces, si es que mientras me han dado las medidas o me han habilitado a hacer prácticas laborales consensuadas con mis trabajadores, se entiende que estas duran en el tiempo hasta que salga una norma en contra. ¿Se puede registrar en la REMIPE en estos momentos? Sí, sí pueden acceder al REMIPE en estos momentos, pueden hacer su registro como REMIPE y darle de alta a los trabajadores, pero es muy probable que si ya salió la aprobación de la suspensión, ya no coja a este grupo de trabajadores que recién están en el registro de la microempresa. Pero si ustedes tienen pensado o aplicar, mejor dicho, a la suspensión durante este tiempo, porque recordemos que todavía es hasta la posibilidad hasta julio,
entonces hasta el 10 de julio, entonces lo pueden hacer, ir a registrarse al REMIPE, pero tener en cuenta de que ya van a poner al Ministerio del Trabajo en alerta de que no hicieron su registro a tiempo y es posible que posteriormente salte una orden de inspección por no haber hecho el registro con anterioridad. Pero claro está que siempre se evalúa los temas de subsanación y lo puede realizar ahora sin ningún problema. El ingreso es a través de la plataforma virtual del Ministerio, en consultas en línea, o sea, hay una opción de registro REMIPE, ingresa con los mismos datos que le pide la SUNAT para ingreso de la clave SOL. De ahí me preguntan, la reducción de sueldo para los que perciben como sueldo una remuneración mínima vital se puede hacer porque se han reducido horas de trabajo. Claro, hay dos recomendaciones. Puede ser que la reducción de sueldo no esté ligada a una reducción de jornada, simplemente reduzco el 10%, 20%, pero tu jornada se mantiene intacta, o también puede ser que se pacte con el trabajador la reducción de la remuneración y la jornada también se reduzca proporcionalmente según el valor hora. Ahora, si es que la reducción de mi jornada ya me lleva a una reducción menor de 4 horas y por ende estoy en un contrato a tiempo parcial, sí me pueden pagar menos de la remuneración mínima vital, pero el ministerio ha señalado en comunicado que no se pueden alterar los beneficios sociales. Entonces, si estoy en el régimen general, tengo que seguirle pagando sus beneficios totales. Recordemos que los que están en el régimen parcial no tienen, por ejemplo, todos los beneficios. Solamente tenemos 6 días al año de vacaciones, ni siquiera por la legislación interna, sino por la Organización Internacional del Trabajo. De ahí tenemos las gratificaciones, que es proporcional a las horas laboradas. No tienen CTS, pero sí tienen asignación familiar. Entonces, para que no se vean perjudicados, porque se supone que esto es un acuerdo atendiendo a la situación de pandemia, nos dice que aplicas a la reducción y te vas hasta el contrato parcial, pero no afectas los beneficios sociales. Ahora, estas medidas, acuérdense que son temporales. ¿Qué quiere decir? Si luego la empresa nuevamente regresa a su estabilidad, ¿no?, que mucho va a depender la economía del Perú, también de la economía mundial, que nos vemos afectados, ahí tienen que regresar a los mismos términos de contratación que tenían con sus colaboradores. Y esto es muy importante. Caso contrario, los acuerdos que hoy en día puedan haber suscrito con ellos o acordado a nivel virtual van a quedar sin efecto. Por otro lado, me dice, ¿las medianas empresas se pueden registrar en el REMIPE? Sí, porque de ahí cambió, ¿no? Antes eran las micro pequeñas, ahora fue otro grupo, a medianas ya no depende del número de trabajadores, sino depende de las UITs, de los ingresos de la empresa. Te pueden registrar en el REMIPE. Ahora, ¿qué te hace calzar a nivel laboral en el que seas micro o pequeña? No lo que diga tu contabilidad, sino lo que hagan en el match, tanto la SUNAT con el Ministerio de Trabajo, o sea, están ambas plataformas virtuales conectadas, entonces todo lo que tú hayas declarado va a pasar directamente al Ministerio y ahí el sistema va a verificar si eres micro o eres pequeña. O sea, si tú has puesto que calificas como micro, pero la SUNAT en enlace con el Ministerio verifica que eres pequeña, te manda pequeña y por ende tienes todos los beneficios sociales que tiene la pequeña empresa. Después, ¿puedo reducir sueldos en convenio con el colaborador sin estar en suspensión perfecta? Claro que sí. Justamente antes de aplicar la suspensión perfecta, la aplicación de la suspensión perfecta es una medida o una herramienta residual o ya es la de última ratio. Entonces, primero yo debo de agotar todas las formas antes de llegar a la suspensión. Y una de esas justamente es la de reducción de sueldos. El tema de la reducción de sueldos, compensar frente a las vacaciones, acordar el tema de la licencia sin goce de haber, entre otras. Pero eso es antes de aplicar la suspensión perfecta. Después puede ser que, también lo voy a mencionar, que ya pedí o ya mandé mi comunicado al ministerio para aplicar a mi suspensión perfecta y puede que mi economía mejore. Si mi economía como empresa mejora, y esperemos que sea así,
rápidamente, puedo necesitar al personal que lo mandé a suspensión perfecta, porque puede ser que mi incremento de actividades, hay un incremento de actividades. Entonces, de ahí hago que se incorpore nuevamente este trabajador y comunico nuevamente al Mintra para que ya cesen la entrega de los beneficios del Estado. Después, y de ahí, cuando ya aplica la suspensión perfecta y regresa, puede que nuevamente la empresa sufra algún tema de contingencia económica y puedo volver nuevamente a acordar alguna medida de reducción del sueldo, porque ya regresó de lo que está en la suspensión, volvió. Ahora, cuando esté en suspensión perfecta, el trabajador está en la posibilidad de prestar labores para otra empresa. Entonces, puede aplicar para otra empresa. ¿Qué pasa si la competencia capta a ese trabajador durante la suspensión perfecta? Si al trabajador que lo está suspendiendo tiene que verificar bien recursos humanos si es un trabajador que la empresa ha invertido en capacitarlo, si lo considera un talento, porque se lo lleva a otra empresa y puede ser que cuando acabe la suspensión le ofrezcan mejores condiciones. Entonces puede ser que acuerden con el trabajador, mira, antes que aplique la suspensión perfecta, ¿qué te parece si te voy dando, te suspendo el vínculo un mes, ¿no? O, perdón, el vínculo no, suspendo el vínculo, no te pago, pero te doy un bono, lo cual también puede ser permitido y hace que todavía se mantenga esta relación con el trabajador y no afecte quizás a otros gastos que ha tenido la empresa frente a ese colaborador, como las vacaciones, perdón, como las capacitaciones. Después me dice, ¿es posible adelantar vacaciones correspondientes al siguiente año? No hay un límite en cuanto al adelanto de las vacaciones, no han puesto una valla con relación a eso, pero sí vamos a estar seguros que el vínculo va a continuar todavía hasta el siguiente año, no hay ningún problema, ¿no? Porque también no hay que olvidar que las vacaciones que no se han llegado a agotar o las que ya se han entregado adelantadas, pueden ser que en algún momento ya las descontemos de la recuperación de horas, pero al final el trabajador nunca completó ese vínculo, es decir, nunca se quedó hasta ese tiempo proporcional en la empresa, sino que salió antes. Y puede ser que por ahí la autoridad de trabajo lo observe. Por eso que comento que en principio, uno, si es que sé que ese trabajador lo voy a mantener, adelante, no hay ningún problema. Y puedo darle más de las vacaciones proporcionalmente ganadas en cuanto a las vacaciones adelantadas. Ya viene mucho el tema de la programación de la empresa con relación a la contratación de sus trabajadores. Si va a seguir el vínculo todavía y no hay intención de corte, entonces puede ampliar más el pedido de vacaciones adelantadas, pero ya hay que conversar con el trabajador también, ¿no? Y decirle si es que tiene un ánimo de permanencia en la empresa. De ahí puedo reducir el sueldo en planilla en abril a alguien que gana 3.000 soles a 2.200, por ejemplo, y luego en mayo hacer suspensión perfecta para que puedan tener el beneficio, sí, conforme. Entonces, si es que el tema de la reducción hay que recordar que es su acuerdo con el trabajador. Puede reducir de 3.000 a 2.200, no hay ningún problema. Puede ser que esté afecto a la jornada, que también se reduzca a la par que se reduzca la remuneración en la jornada, o puede ser que no, ya depende cómo haga con el trabajador. Luego de eso, si es que ya agotó todas sus medidas con el trabajador y sigue dentro de alguno de los alcances que establece la norma para que califique como afectación a la naturaleza de actividades o afectación a la economía de su empresa y calza dentro de las ratios, puede aplicar perfectamente a la suspensión perfecta para que su trabajador pueda aplicar al beneficio de los 760 soles como el apoyo que da el Estado para aquellos que son de la microempresa. Recordar que todavía están hasta el mes de julio, se puede aplicar a la suspensión perfecta. Hasta ahora no se ha visto ninguna prórroga. Es desde el término del estado de emergencia sanitaria a 30 días más. Desde el de emergencia sanitaria acaba el 9 de junio, que es hasta la fecha que tengo que tener a los trabajadores de riesgos bajo trabajo remoto, y un mes más sería todavía hasta el 10 de julio. Ahora, ¿la suspensión perfecta es parcial? Sí, la suspensión perfecta puede ser parcial o puede ser total.
no hay ningún problema con eso. Y tengo que sustentar, obviamente, por qué las otras actividades siguen trabajando sin ningún inconveniente y por qué a ese bloque de trabajadores los he mandado a suspensión parcial. Recuerden, por favor, que es a todo el área. Si a uno del área lo mando a administración, el ministerio va a preguntar por qué lo elegiste a él y no elegiste a los otros. Entonces hay que tener preparada la documentación de sustento, ya sea porque él es el que se dedica a, no sé, ingresar al PLAME, él está en contacto con la SUNAT, entonces hay que tener algún criterio de objetividad para que no se califique como discriminación. Recordemos que son varios los efectos negativos en el caso de que nuestra suspensión sea declarada improcedente y más aún si es que se advierte que se ha declarado información falsa. Puedo hoy hacer suspensión perfecta, me dice, pero aplicar desde periodo 15 de abril al 9 de julio o siga el trámite hoy, aplica desde hoy. No, el tema para poder ingresar la suspensión perfecta estaba desde el 15 de abril. Usted puede aplicar desde hoy. Tiene desde el 23 de abril, desde hoy día, hasta julio. Entonces, durante toda esa fecha, usted puede aplicar a la suspensión perfecta sin ningún problema. Ahora, va a aplicar a la suspensión perfecta ya con las nuevas disposiciones del reglamento que hemos comentado el día de hoy. Porque a los que plantearon su suspensión solamente en base a la 038, que fue la primera norma que salió, que fue desde el 15, se les ha dado un tiempo, si mal no recuerdo son 5 días, para que regulen y subsanen todos los documentos adicionales que está pidiendo el reglamento. Y eso lo hagan a través de la plataforma virtual y por ende los 30 días de revisión que tiene el MINTRA se van a correr por estos 5 días que han dado para que puedan subsanar aquellos que ya aplicaron desde que salió la primera norma y no aplicaron desde que ha salido el reglamento. El retorno antes del tiempo comunicado al MINTRA, la suspensión puede ser parcial. No, el comunicado del retorno puede ser parcial. Puede ser que haya suspendido a 10 y solamente retorne a 2, retorne a 3, dependiendo de cómo crezcan mis actividades o vaya mi producción. Y eso tengo que comunicarlo máximo hasta el día siguiente, de que he optado por volver a labor efectiva a mi colaborador. Si tengo personal con vacaciones vencidas, también puedo tomar vacaciones y evitar el pago de la triple remuneración vacacional. Exacto, sí. Justamente eso lo habilitó la norma, el decreto de urgencia 038. Es importante a veces manejar las normas porque así pensemos que no, los trabajadores están enterados de toda la normativa por las noticias y a veces nos preguntan cuando queremos acordar con ellos cuál es la fuente. Esto está permitido recién a partir de la 038, justamente para evitar el pago de la triple remuneración vacacional. Acuérdense, para aquellos que no han declarado todavía su plan en el mes de marzo, pueden hacerlo desde ahí, pero a las que no, lo pueden hacer a partir de abril, porque esto ha estado recién habilitado para aplicarlo unilateralmente a partir del decreto de urgencia 038, que es el 15 de abril. En caso de despido, es posible descontar el tiempo no trabajado de la liquidación. A ver, en primera instancia dijeron que era posible, pero como acá he dicho que en esta situación la mayoría de aclaraciones a las normas nos están dando el MINTRA a través de prensa y comunicados, ya la ministra señaló, creo que fue hace 2 días, que no es posible, salvo que el trabajador sea consciente y acepte. Entonces acá nuevamente volvemos a un acuerdo. Antes se podía, pero ahora porque la norma era vacía, no nos indicaba y nosotros interpretando las normas, si es que no te estoy pagando por una labor no realizada, que al final no me llegase a compensar, lo más lógico es que le descuente, pero luego volvemos con este manto protector del ministerio y que dice, ya sí le puedes descontar, pero se requiere el acuerdo del trabajador y esa es, bueno, la última palabra que manejamos. Buenos días. ¿Puedo rectificar mi plame de marzo para ponerles a mis trabajadores vacaciones? Pues compensar horas sería imposible. Si aún está dentro del tiempo que establece la SUNAT para hacer la modificación del plame, adelante. Lo puede hacer y en vez de declararlo como licencia con goce, lo puede ya declarar como vacaciones. Como empresa que puede elaborar, pero no hay ingresos,
podría establecer el ratio en abril, que es cuando no se vendió nada, entonces la suspensión empezaría en mayo. Claro, entiendo. Hay que recordar que cuando la empresa aplica al tema de la suspensión de labores, lo puede hacer por la naturaleza de la actividad o por razones económicas. Y allí en las razones económicas tenemos dos ratios. Las que quieren aplicar la suspensión en el mes de abril y van a hacer el promedio con el mes de marzo, y el otro supuesto son para las que la quieren aplicar todavía más adelante. Entonces se va a correr un mes más el tema del promedio. Sí se podría hacer, no hay ningún problema. Después, si el trabajador vulnerable no puede hacer trabajo remoto, no tiene vacaciones y no puede recuperar horas, ¿qué opción hay? Ya, justamente ahí les comentaba que sería el tema de la licencia sin goce de haber. Entonces, si ha acumulado un buen paquete de horas, vienen a ser un dinero en el tiempo. Y la única forma es que yo acuerde con el trabajador, voy a seguir pagándote tu remuneración, pero te voy a ir descontando y hago de repente un cronograma cada mes, determinados días, para que baje mi paquete de días. Caso contrario, no va a ser rentable para la empresa. Y esa es la única forma en el supuesto que me está comentando que se podría aplicar. Después, tengo varias preguntas. La reducción de sueldo en convenio con el trabajador tiene que ser necesariamente temporal por esta emergencia o puede tener, a ver, esta reducción o como todas las medidas de apoyo a la empresa tienen que ser temporales. ¿Qué quiere decir? Que pese a que en su conversación no dijo que es por una medida temporal o frente a la pandemia o hasta que la empresa se estabilice, se entiende que debe ser así. Y caso contrario, los trabajadores van a estar aptos a poder aplicar cualquier denuncia a la autoridad administrativa de trabajo, porque si están dando estas soluciones es hasta que el nuevamente se estabilice económicamente. Si se logra probar que la empresa se ha estabilizado, pues, y sigue manteniéndolos en esas condiciones de reducción de sueldo o del tema del contrato a tiempo parcial, pues va a haber un tema de imposición de multas. Muy importante también la exhibición que va a pedir el ministerio, porque acá termina el tema del aislamiento obligatorio y estoy segura que va a haber un montón de inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. Es que hay que documentar bien todos los acuerdos y que se tenga ese mensaje a los trabajadores que todas las medidas son temporales, porque así también lo está, es el mensaje del Ministerio de Trabajo. Se puede reducir a salario a un trabajador que gana la remuneración mínima vital, pero le reduzco la jornada laboral solo a 6 horas diarias, es decir, más horas del tiempo parcial no. En este caso sí tiene que seguir ganando la remuneración mínima vital, porque si trabaja 6 horas diarias, no está en una jornada a tiempo parcial. Recordemos que la jornada a tiempo parcial es menos de 4 horas diarias o menos en promedio. La reducción salarial debe ser a todos o puede ser para un grupo. Ya depende, la remuneración salarial es individual, porque como es acuerdo con el trabajador, ya depende de la negociación que tenga con este. Después, los 15 días de marzo los pagamos. Debo manifestar a SUNAT, tendría que ponerlo como vacaciones. Si ya lo pagaron y no lo han declarado, pueden declararlo ahora como vacaciones, pero si ya lo declararon, esos 15 días van declarados como licencia con goce de haber. Ya estamos cerrando el tema de nuestras consultas. Solamente tengo una pregunta más. No, 2 preguntas más y con eso termino y agradezco la atención de todos los aquí presentes. Debe haber un documento específico para lo de las vacaciones o puede ser por WhatsApp o correo. Mientras señalado que mientras se puedan usar las firmas escaneadas, puede haber un documento que se adjunte y se envíe por correo. Pero si no, porque vemos que nuestros trabajadores no tienen escáner, ¿no? Y a veces nosotros tampoco en la casa menos por la situación, se puede hacer todo de manera virtual. Se hace el acuerdo por correo y se espera que el trabajador tiene que responder aceptando. Igualmente, para poder asegurarnos de la información, quizás podemos hacer una llamada y grabarla comunicándole al trabajador que está siendo sujeto de grabación para que no haya problemas y ahí tengamos otro sustento de que hemos acordado con los trabajadores para que mañana más tarde no me vayan a decir que no acordaron nada. Si ya apliqué en las liquidaciones el descuento de horas, ¿tengo que reintegrar? Buena pregunta.
si es que ya liquidó el descuento, tengo que reiterar, ahí le comentaría que mientras no haya ningún problema con la autoridad de trabajo y el trabajador no se queje, no. Ahora, eso si es que se queja, no implica que la van a multar. Recordar que cuando recién nos llega una orden de inspección y porque todo este tema es nuevo para todos, puede recurrir a la subsanación. Subsana y paga las horas que descontó y la orden de inspección se levanta y se archiva sin ninguna multa para la empresa. Pero le aconsejo que espere, salvo que quiera regularizar ahora la liquidación, se contacte con el trabajador y lo deposite. Pero sin embargo puede esperar porque de repente el trabajador no dice nada y es consciente y ya no aplica ninguna orden de inspección. Termino con esta última pregunta. Si pagué la licencia sin goce y ahora lo cambio a vacaciones, ¿debo regularizar el pago porque no valen lo mismo? En la licencia solo es sueldo, en vacaciones ingresa, no entendí bien la pregunta. En la licencia solo es sueldo, en vacaciones ingresa. A ver, el tema de la licencia sin goce es otra medida separada de las vacaciones. En principio tengo que agotar primero las vacaciones y luego ya si no tengo vacaciones el tema de la licencia sin goce, porque las vacaciones sí las puedo hacer de manera unilateral, a diferencia de la licencia sin goce que sí requiero el tema del acuerdo. Si es licencia con goce, las puedo ir a cuentas de vacaciones y también regularizar el pago. Puede ser que haga un mix, a cuenta de vacaciones y un determinados números de días me voy a licencia y lo voy programando para ir descontándolo cada mes. Bueno, a ver, espero haber podido absolver todas sus consultas. Lamentablemente no sé qué pasó con la cámara, pero no me pudieron conocer. Igual agradecerles por su participación el día de hoy. Gracias, Karen, gracias. Sí te hemos visto, gracias a Dios la cámara sí está funcionando bien. Gracias a todos por su participación. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros para nuestras próximas entregas. Damos con esto por finalizada nuestro webinar y gracias por acompañarnos.